COVID local y luego un chat nacional de médicos contra COVID. Y ahí se maneja mucha información. Es que muchos piensan que, dice, es un secretario de salud, que no sé, ¿cómo le haces, cabrón? ¿Te la pasas leyendo? No, yo como agarro información y la bajo. Le digo, no, imagínate que yo me dedicara, pues aquí os trabajo. Le digo, no. Ok, estamos en vivo ya, ahora sí. Hola, muy buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Creo que se escucha bien, según lo que estoy monitoreando aquí con el celular y todo eso. Le voy a bajar un poquito el volumen nomás para que no nos interrumpa. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros seguidores en Educación en Movimiento. Yo soy el maestro Joel Delfín, presidente de Educación en Movimiento. Y en esta ocasión, es una ocasión muy especial. Quisimos trasladar nuestro programa Deseable Educación, que lo habíamos venido trabajando pues de una modalidad virtual. Buscamos un espacio, obviamente, con todas las condiciones necesarias para que estuviera ventilado, con la sana distancia. Estamos cubriendo todos los protocolos aquí donde nos ven en esta charla de sobremesa que vamos a tener. Y tenemos invitados de lujo, como siempre me acompañan mis compañeros Alicia Valle, Wenceslao Verdugo, y en esta ocasión quisimos tener dos invitados que considero yo que nos van a ilustrar y nos van a ayudar a dar un seguimiento a lo que está sucediendo previo a lo que es el manejo de la próxima apertura de un regreso a clases presenciales, un regreso seguro a clases presenciales. Ahorita vamos a platicar sobre esa parte de la palabra de seguro que ha estado un poco cuestionada ahí. Me acompaña por una parte el licenciado Cecilio Luna, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, y nuestro doctor Monteverde, Alberto Monteverde, que también ustedes de seguro lo han de ver mucho por ahí en redes sociales, en Twitter sobre todo. Es una persona que siempre nos está informando. Ahorita precisamente estamos comentando eso de que está activo. Él dice que entre consulta y consulta aprovecha, no crean que está con el cliente y ahí tuiteando en redes, no, sino que aprovecha para de alguna manera estar informándonos, que realmente comentamos ahorita, y creo que con eso vamos a aperturar esto, doctor. Qué importante es que el cuerpo médico esté en una forma paralela a los boletines oficiales que la Secretaría de Salud está emitiendo, dando información así como pequeñas cápsulas muy relevantes de ya se saturó tal hospital, estamos en tal pico de la pandemia, hay tantos casos detectados, esta situación se presentó hoy, como una manera de manejar una reflexión, hacer conciencia, pero como nunca hemos visto a los médicos, y eso es algo que tenemos que agradecerle, que estén en redes informando constantemente. Y entonces nos comentaba que tienen una estrategia ahí para estar en todo momento informando. Sí, gracias por la invitación. Pues te comentaba que a mí en ocasiones me dicen, ¿cómo le haces para manejar tanta información? Pero realmente estamos colocados en hombros de gigantes. Yo estoy en contacto con muchos médicos que realmente son investigadores, que se dedican a estar investigando todo el tiempo, y ellos son los que realmente pues bajan información al grupo médico, y lo que se convierte uno es en alguien que digiere la información y se la baja al público en general, que a veces es información un poco técnica, inclusive creo que a veces me quedo medio en la etapa técnica, porque hay gente que me dice no le entendí nada de lo que me dijo, pero lo que trato de hacer es traducir yo lo que se tiene de información nueva, más relevante, porque el monopolio de la información por parte del gobierno pues pasa por varios filtros que a veces tarda mucho tiempo en poder bajar a la población, y es normal, es evidente, porque tienen que manejar información que haya sido corroborada de muchas formas. Yo lo que trato de hacer es bajar lo más nuevo que hay, ponerlo a disposición de las personas cuando tengo oportunidad, y ayudarles a traducir, por así decirlo, los avances que van ocurriendo. Entonces es una labor más bien de difusión, diría yo, de la ciencia, que lo hago, la verdad, por hobby. A veces mi esposa está harta de verme en el Twitter, me dice que voy a tirar ese celular, pero lo hago porque, soy maestro, también doy clases en la universidad, me gusta de alguna otra manera compartir a veces el conocimiento, y sobre todo cuando veo que hay como un vacío de información, pues llenar. Excelente, doctor, y eso es algo, como le decía ahorita, que agradecemos mucho, porque se requiere estar constantemente en esta incertidumbre que estamos viendo, información nueva, información relevante, analizarla. A veces no alcanzamos a procesar tanta información, y para los padres de familia de seguro va a ser un punto
que a veces se sienten mucho abrumados de tantas cosas que están saliendo a la luz pública, una postura federal que tiene el gobierno en la Secretaría de Educación, una postura local, la postura que tiene la Secretaría de Salud y todo eso. ¿Y cómo han visto los padres de familia este regreso a clases? ¿Cuál es el sentir que tienen? Digo, nosotros por un lado lo tenemos desde el punto de vista de las escuelas, pero ustedes como asociación de padres de familia, ¿cuáles han sido las inquietudes que más les han plasmado pues a la red, a la estructura que ustedes manejan, Cecilio? Y bienvenido nuevamente por acompañarnos. No, pues muchas gracias por la invitación, maestro Joel. Sí, la verdad, en el padre de familia, yo lo he dicho infinidad de veces, ¿no? Pues el padre de familia ahorita está contento porque dice, pues sí quiero mandar a mis hijos, ¿no? De cada 10 padres de familia, 10 padres de familia te dicen, sí, los quiero enviar. El problema es ya a la hora de ver aquí los contextos, de ver, creo que yo fui el único personaje o la única persona que dijo que las condiciones no estaban dadas. Muy al principio, cuando se vino la cuestión del pilotaje, que estábamos en semáforo amarillo, se vino eso, suspende la Secretaría de Educación y Cultura en el Estado el pilotaje de las 50 escuelas, porque no era un buen augurio. Eran otras reglas las que tenía la federación en ese sentido, y pues en base a ellos se iba a proceder. No más que desafortunadamente pues estas reglas ahorita ya cambiaron, ¿no? Te decía, de cada 10 personas ya para la cuestión del regreso a clases, 7 u 8 papás o mamás no están de acuerdo en enviar a sus hijos a la escuela, ¿no? Porque están viendo que estamos ya en un semáforo naranja, en el municipio, son como 6 municipios en el estado que están en semáforo en rojo, que es riesgo máximo. No me dejará mentir el doctor, ¿no? Que hemos coincidido por ahí en otros medios de comunicación, y pues no son las condiciones, pero ya ahorita ubicándonos en nuestra realidad, lo acaba de anunciar la Organización Mundial de la Salud, que pues, es una enfermedad endémica, tenemos que empezar a lidiar con ella porque vino para quedarse. Entonces ya son otra serie, ya es otra circunstancia, o ya son otras razones, y pues como siempre lo hemos comentado, ¿no? Nosotros como asociación de padres de familia, parte de la sociedad civil, pues nosotros somos propositivos y proactivos, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo sí podemos hacer las cosas, pero de una manera saludable, de una manera segura, porque no me dejará mentir usted, doctor, que no es cierto eso de que los niños todos son asintomáticos y que no van a tener afectaciones. Es falso eso. Los menores son los que más afectaciones pueden tener porque no tienen desarrollados sus cuerpecitos, ¿no? Y como me dicen en muchos foros, me dice, oye, pero es que la salud emocional, sí, le digo, pero ¿cómo voy a llegar a una salud emocional si no tengo físicamente sano a este niño? Pues como les digo, espérenme, permítanme, es paso 1, paso 2. O me equivoco, aunque doctor. convivan de repente, disculpe la interrupción, los dos pasos. No necesariamente la salud física, y no estoy en contra del punto, sino por aquello de que las personas pueden padecer o tener alguna discapacidad, y de igual manera buscar el trabajar también la salud emocional. Pero efectivamente sí es a considerar, o sea, tenemos que garantizar las dos condiciones de salud, y esa garantía hoy más que nunca está como que perdida, doctor. Así es. Bueno, en relación a COVID-19 sigue siendo una enfermedad afortunadamente de adultos, pero sí, evidentemente, puede afectar a niños y los puede poner muy mal, y un niño puede fallecer de COVID. Es yo diría la excepción, gracias a Dios, y no la regla. Pero sí, yo les diría que de los pacientes que he tenido la oportunidad de atender en la primera y segunda ola, sí el grupo etario cambió. En la primera ola, el año pasado, el promedio de edad de nuestros pacientes andaba en 69, 70 años. En la segunda ola se mantuvo 69, 70 años, y en esta tercera ola el promedio de edad anda en los 40, y ya empezamos a ver, yo en las primeras 2 olas vi, con esta mano cuánto el número de niños que vi y me sobran dedos,
y en esta segunda ola ya llevamos 15 niños atendidos, con una niña que sí se complicó, se hizo fase inflamatoria severa, requirió oxígeno, y gracias a Dios salió bien, pero sí, pueden quedar con secuelas, o sea, esto que se habla del COVID pues es real. A veces uno dice, pero entonces sí les pega mucho a los niños. Pues no, es al 1%. Entonces son pocos. Pues cuenta 100, 1. Mientras que no 200, tengan 2, 300 ajá. van 3. O sea, sí es, a final de cuentas, en una población de 1 millón de habitantes, pues eso saca el porcentaje de niños que se pueden ver afectados, pues sí es alto, pues sí es en el número, a lo mejor en porcentaje parece muy bajo, pero el número puede llegar a ser alto. Entonces, ¿afecta a COVID a los niños? Sí. No los afecta como a los adultos, evidentemente, pero sí puede llegar en algunos casos puntuales a complicarse, sobre todo niños que tienen algunas otras cosas que no vemos por ahí. Esta niña, de hecho, que se complicó era síndrome de Down, pero sí tenemos afectación en niños, mucho menor que en adultos, pero sí en niños. Y segundo, efectivamente, pienso yo que sí hubo un momento en que podíamos regresarlos. Eso ocurrió cuando tuvimos contagios bajos, por ahí de finales de febrero, marzo, abril, mayo, luego por ahí en junio empezó a subir. Hubo un momento en que hubiera sido el adecuado si hubiéramos tenido los protocolos ya listos para regresarlos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que yo no veo, pero no estoy metido tampoco ahí en la Secretaría de Salud, pero yo cuando paso por las escuelas y donde yo esperaría ver gente trabajando, gente acondicionando los salones, por ahí me platican algunos papás, no doctor, pues deja tú, si no tenemos ni agua, no tenemos ni luz. Entonces yo les digo, bueno, para empezar una escuela que no tiene agua ni luz, pues ya ni siquiera hablamos. Pues eso no debería de funcionar ni siquiera para las condiciones básicas, porque se pueden enfermar de otras cosas. Yo hablo cuando ya hay luz, agua, drenaje, jabón y todo, cuando ya tiene todas las condiciones básicas, pues se requiere hacer las separaciones de pupitres, los aires acondicionados de alta eficiencia, los filtros, el tener la disposición del lavado de manos, el capacitar maestros. Yo no sé si eso ya se hizo y entonces ahora ya estamos en posición de regresarlos. Eso estaría bien, esperar a que acabe la tercera ola para regresarlos. Claro, si a mí me preguntan qué es lo ideal, pues lo ideal es vacunar a todos los niños antes de menos de 12 años en adelante, estar vacunados todos los maestros con sus dosis completas, tener grupos de 15 niños máximo, 4 horas de clase y luego otro grupo, un tiempo para sanitizar, en fin, toda la serie de recomendaciones que da la CDC. Pero efectivamente la verdad es que en México pues terminamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, sé que no va a haber un momento así en México. Probablemente nos vamos a acercar a eso, pero no va a haber un momento en que esté el 100% de las condiciones adecuadas. Entonces, creo yo que por lo menos sí tenemos que tener un acercamiento a esas condiciones, sobre todo en los puntos de la ola. A mí me extraña que se quiera regresar a los niños ahora cuando no deberíamos de regresarlos porque estamos metidos en la tercera ola. Tendríamos que esperar a que baje la tercera ola y cuando baje, porque sí va a bajar, ahí ya estar listos con las condiciones adecuadas para inmediatamente regresarlos. Pero pienso que no se dan cuenta que la pandemia no se va a adaptar a nosotros. O sea, la pandemia no le importa que tengamos un ciclo escolar, la pandemia hace olas y punto. Lo que habría que flexibilizar son los calendarios escolares y habría que flexibilizar las escuelas, pero lejos de eso veo que al revés, que recortan maestros, al contrario deberíamos tener más maestros y más aulas, en fin, parece que es contracíclico esto. Yo estoy de acuerdo en este caso con la Sociedad de Padres de Familia, pues sí, no es el momento ahorita para regresarlos. Sí sé que va a haber un momento para regresarlos y deberíamos estar trabajando ahorita ya en eso, en los protocolos, en la capacitación, y no sé realmente si eso se está haciendo. Y temo que probablemente el regreso sea muy al estilo, al modo mexicano, ¿no? Primero me aviento al alberca y luego aprendo a nadar, a vez de haber aprendido antes, ¿no? De alguna manera va a flotar y va a salir adelante, ¿no? No necesariamente. El punto es que no es necesariamente que suceda así, que podamos flotar. Hay un punto ahí que me preocupa, y Gonzalo, tú que has estado trabajando ahí capacitando a los docentes en el consejo técnico y todo eso, no sé si te tocó estar en la parte de la charla de hoy. Hoy se están dando, entre hoy, mañana y pasado, se han estado dando algunos protocolos por parte de la Secretaría, y vemos con preocupación
que difieren algunas posturas en los documentos oficiales que dicen que se debe de manejar, por ejemplo, con uso de cubrebocas para niños mayores de 6 años exclusivamente, y en el curso dice, bueno, esto es lo que dice el documento oficial, pero la realidad es que menores de 6 años también deben de traer el uso de cubrebocas, deben tener uso de cubrebocas. Entonces, cuando hay esa discrepancia entre lo que es un documento oficial y la postura que da un médico, pues nos preocupa más como maestros, nos preocupa esas discrepancias que pueden haber entre documentos oficiales y las cuestiones que el cuerpo médico ya nos puede decir, pero hay inquietudes. Hay una escuela por ahí que también salió con... Sí, la General 2 tuvo un detalle ahí, bueno, no detalle, ¿no? Pues hay dos cosas que se unen aquí, ¿no? Que estábamos viendo nosotros. Podemos hablar o les puedo platicar cosas muy puntuales, específicas, o cosas genéricas, ¿no? Del sentir de los profes, al menos en mi caso, cómo percibo yo lo que ellos están sintiendo. El inicio del ciclo escolar por sí solo, hay quienes tenemos 20 años iniciando ciclos escolares, ¿no? Y se supone que ya lo tenemos dominado. Y siempre hay carencias, pero en esta ocasión las carencias son muy superiores y muy difíciles de corregir. De algo rápido, ¿no? Ya van a ir los niños, pues sí, pero si no está el cableado, sí, bueno. Todo lo económico es relativamente fácil cuando hay dinero, pero no hay dinero que alcance, ¿no? Y ahora se une con la cuestión de la pandemia, ¿no? Como lógica y conjuntos en matemáticas, se unen las dos cosas. Entonces, lo que sí sabemos hacer, pues es iniciar un ciclo escolar, y lo que no sabemos hacer es cómo llevar esto del confinamiento. Y de repente la misma forma de trabajar de los medios de comunicación puede parecer que es un autoboicot, lo que pasó en una secundaria, pero no es así, pues no, nos estamos cuidando, pues de repente alguien tiene o sale positivo y esa infección la vamos a llevar a nuestras casas, y no solamente por hablar así de seres queridos, no, sino hablar en general de toda la sociedad, cómo los niños... se espera que van a ir a la secundaria y van a estar separados, pero cuando vayan en el camión van a ir todos juntos, ¿no? Y es lo que platicamos un momento del avión, ¿no? De que cuando estábamos allá en Europa, pues sí estábamos todos separados, pero cuando íbamos en el avión todos juntitos, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces, ¿cuál es la idea, no? Bueno, es que en el avión sí hay filtros, todos sabemos también que tiene que ver con un costo, ¿no? Entonces, a mí en este momento me surgen más dudas que comentarios, aprovechando que están aquí dos expertos, ¿no? El sentir de los padres de familia. Por una parte, dejar que los niños hagan una vida social, ¿no? Porque la escuela, una de las 5 funciones de la escuela es la socialización, y pues ahí en su casa pues no alcanzan a socializar como debería o como se espera, ¿no? El cuidado de la juventud, el flautista de Hamelin en eso basa su cuento, en cobrar con lo más valioso que tiene una sociedad. No hay cosa más valiosa para una sociedad que la niñez. Una sociedad sin niñez pues va a desaparecer, no tiene esperanza, ¿no? Que precisamente es la palabra del sexenio, ¿no? La esperanza. Todos trabajamos por la esperanza, y si no hay niñez, si no hay juventud, ese pueblo va a desaparecer. Y entonces veo yo que estamos arriesgando lo más valioso, ¿no? Si fuera el flautista de Hamelin, no, los hermanos James están dando vueltas ahí en su tumba, de que dice, oye, pues no aprendieron lo del cuento que le estamos enseñando. Y la parte esta de la pandemia, digo, bueno, aquí también entra lo que bien decía el doctor, la cuestión de lo educativo, ¿no? No lo participó así, pero ¿qué tanto debemos creer lo que viene en las redes? ¿A quién debemos hacerle caso? Yo pensaba ahorita que le mencioné la vacuna Cancino, ¿no? Que veo los gatos y me da hambre. Nunca antes, creo yo, habíamos investigado sobre quién hizo la vacuna del tétano, la vacuna de la influenza. Yo me he puesto la vacuna de influenza quizá 4 veces, no todos los años, pero a veces, ¿no? Y nunca pregunté, esa no me la pongas a mí, porque no sé, ¿cómo voy a saber yo qué diferencia entre un laboratorio Pfizer o un laboratorio Cancino, un laboratorio? Yo jamás he visto un laboratorio de esos, y menos voy a saber la calidad que ellos manejan. Entonces me quedan a mí más dudas, ¿no? Escuchándolos, de qué es lo que puede pasar, de qué es lo que se debe de hacer, pero ya en el hecho, así, lo que tú me preguntabas es, el inicio del ciclo escolar tiene carencias, como siempre, ¿no? Hay vandalismo, hay robos, desafortunadamente, por la parte material. Y por la parte académica, bueno, ¿qué vamos a enseñar ahora? Porque se creó un vacío casi de 2 años. Yo estaba recomendando que los diagnósticos para los niños de primero de secundaria incluyeran material de 5º de primaria, o de 4º quizá, y eso no lo habíamos hecho antes, ¿no?
Bueno, pero ahora hay que considerarlo para ver, porque luego decimos, es que ese niño no sabe ni multiplicar. Pues tienes que enseñárselo, pero es que no es mi trabajo, yo he aprendido en quinto. Pues sí, pero no puedes avanzar si ese niño no sabe multiplicar. O sea, no puedes despejar en álgebra una X si ese niño no sabe multiplicar, entonces tienes que enseñárselo tú. Pues hay que haberse enseñado otro, pues sí, pero si no, no puede enseñar. Y lo mismo va a pasar en preparatoria. Para mí es una tragedia la cantidad de corridos que año con año hay de las preparatorias y de las universidades. Hay profes que lamentablemente son dificultadores. Los profes debemos facilitar el aprendizaje, ser facilitadores. Pero hay profes que son dificultadores del aprendizaje. Lo fácil lo hacen difícil, lo difícil lo hacen imposible. Y les da mucho gusto decir, yo tenía un profe y siempre platico esto, pero me gusta repetirlo, que llegó a la clase así, ¿no? Y dice uno, amor y paz, no, 2 van a pasar nada más. Dos van a pasar. Ya le daba mucho gusto y acaba de fallecer, lamentablemente, ¿no? Pero dice uno, bueno, ¿cuál es tu chamba? Pues no, dificultar el aprendizaje, hacer difícil la matemática, que la gente odie las matemáticas, la historia, tan bonita la historia, tan suave el mitote, y la gente piensa de la historia que es aburrido. ¿Por qué? Porque el profe así la hizo, ¿no? El arte tan maravilloso para desarrollar las neuronas. No, pues vamos a hacer frijolito, bueno, no quiero criticar eso. Pero finalmente esa es la idea, ¿no? Vamos a empezar un ciclo escolar con carencias y bueno, todos debemos de verlo de una manera positiva y echarle los kilos, pero de repente dice uno, ay, juela, pues, ¿por qué yo, no? O sea, y luego debemos de trabajar lo académico. Es muy cierto eso, maestro, es muy cierto, porque fíjese, desde el punto de vista de padres de familia, a mí no se me olvida un ejemplo de una maestra jubilada de ahí de la Juan Escuti, la maestra Trinidad Aragón. O sea, no puede ser que ella sí era una facilitadora, y tan es así que en una ocasión me meto yo en la estadística y era una de las maestras con mayor índice de aprobación y de calificaciones de los muchachos a nivel nacional, a nivel nacional. Y oye, maestra, ¿cómo le haces? De esas veces que estás tú metido en la estadística, a veces desde que tiene oportunidad uno de estar detrás del escritorio, porque me dicen, oye, te la llevas detrás del escritorio. Yo a mi oficina llego a las 10 de la tarde y llego a firmar documentos, veo lo que tengo que ver y vámonos, porque también los turnos vespertinos existen Hay que atenderlos. y hay que atenderlos. Sí, Entonces, me tocó eso, y ese ejemplo lo traigo bien grabado en todo el tiempo que tengo siendo presidente de Padres de Familia. No se me olvida. Y a mí me dio mucho gusto ver a una maestra de matemáticas haciendo bien su trabajo y siendo facilitadora. Dispensen por el ejemplo. Y cabe el comentario ahí de que los profes pues tenemos una especialidad y hay profes muy buenos, hay profes que te enamoran de la asignatura, ¿no? Que te gusta, que yo voy a ser químico ahora, yo voy a ser biólogo. Bueno, pero y siempre limpiamos las aulas. También yo siempre andaba con mi atomizador y mi trapito, ¿no? Y todo eso. Pero ahora también nos viene la responsabilidad, no digo que no la podamos ejercer, pero sí de repente en términos del mecanismo de un sistema, pues como que nomás le están echando a los directivos y a los profes, ¿no? Ahora te toca esto, ahora lo otro, ahora que, oye, pero ¿por qué no nos apoyan con la limpieza? ¿Por qué no nos apoyan con el cuidado de los niños también, en el sentido de que, bueno, yo voy a recibir esto, pero vamos a poner otros en línea, no sé qué vaya a pasar? Los profes tenemos una función muy específica, claro que estamos dispuestos todos a ayudar, no estoy de parte yo aquí así del sindicato y nada de eso, ¿no? Pero sí yo siento que es lo que preguntaba Joel, que a los profes como que sentimos cada vez más carga, no es que no se pueda hacer, pero sí de repente dice uno, bueno, habrá otras personas que lo puedan hacer, ¿no? Habrá Hay que gente hablar que también ayude. de la cuestión emocional del docente también, pues, ¿no? Porque sí es cierto, decían algunos padres de familia, dicen, es que ustedes son privilegiados porque estuvieron en su casa trabajando, pues sí, pero estabas trabajando, estabas atendiendo a tus hijos, estabas mandando actividades, estabas haciendo también labores de la casa, o sea, estabas haciendo... Y sí es un privilegio, porque realmente mucha gente tuvo que cerrar su negocio, mucha gente perdió su trabajo, y para nosotros fue muy bueno tener un sueldo seguro. Si trabajamos, pero bueno, ahorita viene esta situación de que vas a ir a la escuela a satanizarla, dijo una maestra, ¿no? A sanitizarla, cuando estaba sola la escuela, pues.
No, hay otras cosas que hacer, hay otras cosas del profe que se ponga a hacer su planeación de acuerdo a lo que consideramos que no se aprendió en estos 2 años, un buen diagnóstico, los médicos lo saben bien, los mecánicos también, no estoy comparando profesiones, pero un buen diagnóstico, dicen que saber el problema es la mitad de la solución. No, por eso fue el éxito del doctor House, creo yo, porque él juntaba piececitas, decía, no, pues aquí una manchita, una temperatura, tiene esta enfermedad. Saber qué enfermedad es, pues ya casi le dice que va a recetar. En el caso de los profes es igual. Saber qué le falta al chamaco aprender para seguir avanzando, pues ya sabemos qué es lo que vamos a enseñar, ¿no? Eso es algo más fácil. Cecilio, tú que tienes contacto directo con las autoridades educativas, hace 3-4 días vimos al secretario de Salud diciendo no salgan, quédense en casa, estamos ante un pico de la pandemia, estamos llegando al límite del rojo. Tenemos a un vocero de la Secretaría de Salud diciendo que tenemos en promedio 30 casos oficialmente que se van a conocer, sabemos que hay más, lamentablemente sabemos que hay más, 30 casos en promedio de pediátricos, de niños que tienen algún problema, no sabemos cuántos lamentablemente pudieron haber fallecido de eso. No hay mucha estadística en ese sentido, no sé si no lo dan a conocer por cuestión de no normar a la sociedad, pero de que hay casos pediátricos, doctor, los hay. Y entonces estamos viendo el discurso del secretario de Salud de ese sentido, estamos viendo el discurso del vocero. Hoy en la mañana todavía el vocero decía, no sabemos si vayan a existir las condiciones para el 30 de agosto, para regresar y todo esto. Entonces tampoco sabían ellos si esto, cuándo iba a bajar el pico de la pandemia, porque pues tampoco se trata de adivinar cuándo se puede bajar y todo eso. Entonces, ¿creen ustedes que como padres de familia tienen información suficiente para poder tomar una decisión el 30 de agosto? Es decir, no, los padres tuvieron toda la información y efectivamente los van a mandar o no los van a mandar. No, mira, ahorita que mencionas eso de los casos, ahorita van cerca de 60,000 casos de COVID pediátrico a nivel nacional. Van en promedio un 30% son de 0 a 5 años, otro 30% son de 5 a 12 y de 12 a 17 es casi un 40%, más o menos. Desafortunadamente a nivel nacional ha habido 605 decesos y me falta nada más el dato de ayer y de hoy, no sé cuántos decesos puede haber, ¿no? De COVID pediátrico. Aquí en el estado de Sonora van cerca de 3,000 casos de COVID pediátrico. Se nos disparó en las últimas 3 o 4 semanas. De 1,600 casos se nos vino a 3,000. Y decesos eran en promedio 16 o 17 decesos. Y en las últimas 3 semanas fueron 9 más y son 25. Ahí sí he estado yo muy pendiente y he estado solicitando los datos, tanto en la Ciudad de México como aquí en el estado. Entonces, pero siempre les comento yo, no, pues son muy poquitos, en base al resto de los números. No, le digo, es que en teoría son números elevados porque se supone que nuestros niños están confinados. Que la verdad, un 30 o un 35% sí los traen en los supermercados, los traen en paseos, en albercas, en todas esas partes. Hay que ser conscientes, ¿no? No es cierto que el 100% los traigan en la calle, no es cierto. Yo creo que entre un 60 y un 65% de los padres sí han sido responsables, los tienen en confinamiento. Por eso es de que aunado a la cuestión del semáforo epidemiológico, yo desde un principio dije, no son las condiciones propicias. ¿Por qué? Porque van a obligar a salir al resto. Y ahí sí, no me dejará mentir, doctor, que ahí sí se nos va a convertir en un pandemonio esto. Dado el movimiento de que cambiaron las reglas, ahorita lo decíamos, ¿no? Que como ya lo hicieron una actividad esencial, independientemente del semáforo epidemiológico, pues tenemos que volver, ¿no? Entonces, ok. Pero sigue teniendo carácter volutivo, porque el planteamiento del cambio de reglas por una cuestión de actividad esencial mandata al trabajador, y que tenemos también, y disculpe la interrupción, tenemos que también ver las condiciones, no nada más de los espacios físicos, sino también las condiciones laborales y de protección del trabajador. Eso es indiscutible, pero el padre de familia, con relación a lo que preguntabas, el padre de familia de todo este escenario de la comunidad es el único que tiene carácter volutivo en la toma de decisiones.
Entonces ahí muchos maestros estamos en la idea de hay que informar, hay que hablar de condiciones, hay que trabajar con base a las condiciones, de lo que nos corresponde, de lo que no nos corresponde, a la distancia que le corresponde, y en razón de eso dar un planteamiento para el regreso, porque sí concuerdo que, y disculpen aquí este comentario, sí concuerdo que no hay preparación y nos están pidiendo estar listos sobre algo que no lo estamos. Sin embargo, Sonora, el Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, está planteándose un semáforo para manejar las escuelas, en donde nos hablan de que en promedio, quizás estamos hablando de un 35%, y es alto, de escuelas que se dicen en color verde, y un 65% de escuelas que están en el color amarillo o en color rojo, que no están en condiciones. La última palabra, mientras que estén informados, la siguen teniendo los padres. Y aquí la cuestión es que se tomen decisiones con base a expertos y con base a información fidedigna, no nada más a criterio y a acuerdos. Es como un semáforo daltónico, pues, así, ¿no? Algo así. Aquí la propuesta que traemos nosotros como asociación, quizás ustedes ya me han escuchado, a raíz del cambio de reglas, a raíz de la orden que se dio por parte de la Federación, aquí hay una invitación constante de parte de su servidor, de decir, antes de que vayas a tomar una decisión, de no enviar a tu hijo, hazlo de una manera responsable. ¿Cómo vas a saber si envías o no envías a tu hijo a un plantel? Es que tú, como padre o madre de familia, vayas y constates, ¿sí? Que constates las instalaciones. Oye, si se está dando la cuestión sanitaria del distanciamiento, uso de cubrebocas, uso de geles, uso de lavado de manos correcto en el plantel, que si bien es cierto, miren, muchas veces sí es cierto que hay deficiencia, más aquí en Hermosillo, de una cuestión de agua, pero ahorita hay un porcentaje que si bien es cierto, y a un servidor como presidente de padres de familia, ahí me hablan a mí del área educativa y me dicen, oiga, no me están haciendo caso en agua, Hermosillo, ¿cómo que no? Y yo agarro mi celular y les hablo, oye, ¿qué pasó? Tengo 10, 15 escuelas sin agua, ¿me vas a mandar o no me vas a mandar agua? No, sí, señor Cecilio, ahorita, bueno, ¿qué escuelas son? Fulana, mangana, perengana y ta. Oye, me están reportando otras dos, échamela. ¿Qué son? ¿Secundarias, primarias, preescolares? O sea, pues uno, a final de cuentas, es el usuario, pues el padre y la madre de familia es el usuario de la cuestión educativa. Y por eso muchas veces otros órdenes de gobierno, lo de, ahí viene el presidente de padres de familia, ¿y ahora qué me va a pedir? ¿Y ahora qué me va a regañar? No, o sea, vengo a hacerte la solicitud porque una escuela no puede estar sin agua. O sea, en ese sentido, para eso también estamos para apoyarnos, ¿no? Pero volviendo al punto, esa es la invitación que su servidor les está haciendo, que vayan, que constaten. Si las condiciones no son las idóneas en ese plantel, le digo, habla a la línea de la educación, al 662-289-7600, al 05, y di con toda confianza, en la línea de la educación, en tal escuela no están las condiciones. Que levante su reporte. Sí, que levanten el reporte para que se enteren en oficinas generales o en las delegaciones regionales. Que se levante el reporte porque enterados están. Enterados están, se les ha pedido. Sí. Hay que verlos, ¿no? Porque miren, yo el otro día les estaba haciendo un análisis a unas escuelas. El 50% de las escuelas, afortunadamente, su problema es cuestiones de limpieza, tienen maleza, hay que sanitizarlas. Afortunadamente, no están en ese cuadro de las 250 escuelas que tenemos, que la verdad nos las dejaron para el arrastre, que le robaron, bueno, nunca me gusta mencionar a mí porque desafortunadamente la cuestión de las redes sociales, a todos los amantes del ajeno, el 95% o el 97% van bajo el flujo de drogas. Y los únicos que hacemos muchas veces en decirles es abrirle los ojos. O sea, siempre se los he mencionado ya a los medios de comunicación. Pero bueno, son 250 escuelas,
Por ejemplo, una primaria ahí en Real del Carmen, que no la visitaron. Real del Crimen, Real del Crimen. Entonces, una escuela de la Mesa en Nogales, 8 veces. Ya las tienen bien identificadas, No, pues, pero tienen pues es plenamente que identificadas. son lugares Entonces, también. y lo dices tú, por ejemplo, en sección meter a la Pestalozzi también, a 2 cuadras, 3 cuadras de ahí del Palacio Municipal y estando cerquita a los policías, o sea, esa serie de cosas. Se metieron en otras escuelas, sí, afortunadamente fue en una ocasión, nomás se hicieron el daño en un aire. ¿Por qué? Porque muchas veces creen que la línea de cobre vale miles de pesos y no les dan ni 10 pesos, hombre. Ese tipo de Y cuestiones. bueno, y ahí cabe otro comentario breve, ¿no? Los que les compran lo robado también, ¿no? Que también a eso se debe y hay investigar. una ley que para los chatarreros todo ese tipo de cuestiones están feas, igual para las personas que trabajan en las casas de cambio, casas de empeño, todo eso. Ujú. Pero eso es lo que le comento. Yo así espero y tengo confianza de lo que me dijeron las autoridades, que en un número elevado van a estar listas las escuelas, ¿sí? El problema más fuerte es la limpieza, ¿no? Y aprovechando que hablas con las autoridades, como dijo Joel también, debe haber una organización también académica, ¿no? El problema del internet y del trabajo en línea sigue estando ahí. Entonces quizá pudiéramos en las escuelas atender menos niños, que son los que no tienen internet, que no tienen computadora, por ejemplo, atenderlo en la escuela, que sean pocos niños, y los demás seguirlo atendiendo en línea. Me surgió ahorita la duda también, doctor, ¿será más riesgoso que los niños se contagien y sean asintomáticos y nadie se dé cuenta, pero sí estén distribuyendo la enfermedad, por ejemplo, en sus casas? Claro, sí. En los niños la mayor parte son asintomáticos, de hecho son portadores asintomáticos. No le pregunté qué síntomas tienen los asintomáticos. Eso no es cierto, no es cierto. Porque es muy común que me digan, a mí me dio COVID asintomático. Sí. Digo, eso no existe, es un oxímoron. Si te dio COVID, tuviste que haber tenido síntomas. Porque si tienes COVID, tienes tos, fiebre. Te fuiste portador asintomático, si no tuviste ningún síntoma. Lo correcto es portador, Así entonces. es, Ok. y es muy común que me digan, no, yo no tuve síntomas, nada. Bueno, me dolió un poco la cabeza. Vamos a empezar. Bueno, y algo de tos. Y claro, no olía. Yo, bueno, es muy así es. Casi no me dio calentura. Si no estuve Incómodo, internado, así fue lo empieza, que ¿no? tendré que haber Entonces les dicho. digo, no, tú tuviste COVID, se acabó. Ah, pero ¿cómo? Pues si me dio muy leve. COVID leve, pero tuviste COVID, ¿no? Entonces, sí, no existe el COVID asintomático, es portador asintomático y la mayor parte de los niños, yo te pudiera decir que el 80% de ellos cuando adquieren el virus se convierten en portadores asintomáticos. ¿Qué pasa con el portador asintomático? Que el virus no alcanza a replicar alto, no tiene una réplica alta por varias cosas. Número uno, el virus necesita un anclaje para poderse quedar en las células de la vía respiratoria y los niños no expresan ese anclaje, esa proteína en gran cantidad. Esto es porque la maduración de la vía respiratoria todavía no es suficiente. Los que la expresan en gran cantidad van más o menos entre los 15 años hasta los 70, 80 años. Pero en niños de menor edad expresan menor cantidad y esto hace que al virus le cueste mucho. No es que el virus sea buena onda con los niños y diga, no es niño, no lo voy a atacar mucho. No, lo que pasa es que no puede. Obviamente el virus se quisiera quedar ahí, la selección natural es lo que busca. Entonces, al no poderse replicar su estadio de portador asintomático, lo hace un contagiador bajo. Es decir, ¿quiénes contagian mucho el COVID? Los que traen tos, fiebre, los que el virus logró replicarse y está generando inflamación. Esos son. Entonces, ¿qué pasa con los portadores asintomáticos? Que a veces le hacemos la prueba del hisopado en la nariz y le sale negativo. Y mucha gente dice, negativo, y si traía el virus, qué barbaridad, no importa. ¿Pero por qué no importa? Porque no replica el virus, casi no contagia. Ese niño, para que te contagie, necesitas acercártelo a la cara. Por lo que si está en un salón de clase, un niño portador asintomático, con su cubrebocas y separado a más de 1,5 metros, no va a contagiar a nadie. Por eso es que yo les digo, no importa que sea portador asintomático. El niño que nos va a importar es el niño que ya trae fiebre, que ya trae dolor de cabeza, que ya empezó con la tosecita, que la mamá dice, no, pero es que es alérgico, así le pasa cada año. Ya empezó con la comezón y ese niño no debe ir a la escuela, porque ese niño tiene altas probabilidades de que ya empezó a hacer fase inflamatoria, y al hacer fase inflamatoria, estar sintomático, ese sí contagia mucho. Cada vez que el niño estornude, cada vez que el niño tosa,
va a liberar una cantidad de virus. Sí se enteró de la actividad del globo. ¿Cómo? La actividad del globo, ¿no? Ah. Se enteró, sí. Tendría que salir el meme. Ahorita porque- que decía Joel eso de las En donde incongruencias quiera del se sistema, pues, cocinaba, ¿no? ¿verdad? Pero esa fue muy obvia. Sí, el niño en general, por eso es el punto de regresarlos a la escuela. Porque entre ellos es complicado que se contagien, a menos que pierdan la sana distancia, aún siendo portadores asintomáticos. Pero el maestro sí lo puede contagiar. El maestro, por otro lado, siendo adulto, el virus cuando llega en él, al inicio puede ser un portador asintomático, pero el adulto, el virus sí tiene capacidad de poderse quedar ahí. Y el adulto ve al niño, bueno, hay niños muy altos, yo los veo hacia arriba, ¿no? Pero en general los niños los ve uno hacia abajo, y entonces el adulto, el maestro, es más fácil que el maestro contagie al niño a que al niño vaya a contagiar. Por una cuestión mecánica, ¿no? De la Una caída. cuestión- Tendrías sí. que estarte Mecánica. agachando, por Sí, ejemplo. cuando me dicen, pero no, Ajá. pero sí puede un niño contagiar a un maestro. Ah, claro. O sea, si se quitan los dos el cubrebocas, se saludan, Ahí inflan están el globo, cerca, sí. pues sí, el niño puede contagiar, eso es un hecho. Pero si el niño está más de 1,5 metros, ambos traen cubrebocas, el niño es portador asintomático, no va a contagiar. De hecho, por eso ni siquiera tiene mucho caso hacerles el hisopado, de decir, bueno, pues les vamos a hacer a todos los niños el hisopado para ver que detectemos, híjola, va a salir un sistema, bueno, ya tardó mucho en salir, en el que la idea era que cada papá lo tuviera en casa, y es una situación que se ponía en la nariz, en la pura punta de la nariz, y en ese momento tú podías saber si tu hijo era positivo o no. Si era positivo, obviamente no lo mandabas a la escuela, si era negativo, a la escuela, y todos los días, pero costaba como 20 pesos más o menos el kit. A lo mejor algunos padres iban a poderlo pagar, otros no. Evidentemente sería lo ideal poder detectar a un portador asintomático, pero no tiene mucha relevancia, porque como te digo, es el portador asintomático por definición es contagiador bajo. Entonces con un cubrebocas y sana distancia no tienes mayor problema, ¿no? El que nos da problema es el que sí es sintomático, por eso la importancia que hubiera filtros antes, por eso ese papel que quieren que firmen de corresponsabilidad, que bueno, Es administrativo más que funcional. pareciera ser como que se quieren Sí. lavar las manos, ¿no? Pero sí es cierto, los padres de familia tendríamos que detectar o poder saber, oye, si mi hijo trae fiebre, si mi hijo trae tos, si mi hijo perdió el olfato, pues no llevarlo a la escuela. Uno diría, pues es lógico, doctor, créeme que no. No. Créeme que sí hay papás que los Sí, es lo que mandan ahorita así, platicamos, ¿no? tal cual. El sentido común es el menos común de Sí, los no, dicen, sentidos. no, pero sí trae, pero no estornuda mucho, nomás debe ser, no me importa. Con que haya estornudado y ese niño ya no. Como cuidarnos entre todos, ¿no? Porque Ajá. pues Oiga, finalmente... Doctor, Bueno, y en cuidado. ese apartado, porque me llama la atención la cuestión de, nos han dicho y nos han repetido por todos los medios, la aplicación de lo que tiene que ver con la nueva normalidad en la sana distancia. Entonces, efectivamente, en el caso de las escuelas, si estamos haciendo protocolariamente bien el cuidado de la sana distancia, los espacios, lo que tenemos que controlar en la cuestión de los números de alumnos y demás, sí es un planteamiento de barrera que realmente favorece. Porque de repente nos quedamos con la idea de nada más quizás el cubreboca hasta con la careta. Hay quienes, por ejemplo, ahorita el sector salud en la apartado de guarderías está implementando, como lo estabas diciendo, de los cubrebocas, que recientemente por esta cuestión de manejo en guarderías, que los cubrebocas son a partir de los 2 años en adelante, pero para los adultos les están señalando, antes era, bueno, recientemente era una opción traer careta y ahora le están diciendo con cubrebocas y también con careta. Y sin embargo la careta no todos señalan que es importante. Lo que viene siendo importante sería las dimensiones de distancia, los números de personas, el no agacharnos, esto es muy común y estoy pensando en preescolar, el no agacharnos a la altura de los niños, el tomar en consideración una serie de reglas que pueden ser en preescolar 3, 4, 5, para que ellos y los maestros no sean cercanos, y en la realidad es muy complejo de llevar a cabo el que un niño no abrace a un maestro, que un maestro no abrace a un niño, porque hay una cuestión emocional ahí de te estoy viendo, te estoy cuidando, y esta normalidad nos está diciendo que, ¿sabes qué? Tienes que cuidar la distancia, tienes que no ser muchos niños, tienes que no acercarte demasiado, porque es en el bien de te cuidas tú, me cuido yo, nos cuidamos todos. O sea, no sé si me voy a entender con esto, el papel del maestro para no ser cercano y la condición del infante, sobre todo en los primeros años, para no ser cercano. Es complejo y tienen que aplicarse las reglas.
Claro, es una situación que lo tienen que ir adaptando los maestros con la psicología del niño. Nosotros como médicos sabemos, si yo voy a ver, porque me dicen, oye doctor, ¿y qué cubrebocas usa usted? Pues en la calle, el azulito. Pero ¿cómo? Ese no tiene... Sí, pero estoy en la calle. No, pero el N95 es para dar consulta. Si yo voy a dar consulta en gente que pueda tener COVID, que pueda, no que tiene, existe la posibilidad de que lo pueda tener, traigo el N95. Pero si yo voy a revisar a mi paciente y me tengo que acercar a menos de 1,5 metros, entonces ahí va la careta. Recuerda, no es la careta la tienen que usar policías, maestros, bomberos, cualquier persona que va a portar su cubrebocas, pero aparte va a perder el 1,5 metros de distancia. Entonces en ese momento, careta. El maestro lo tiene que manejar con juegos, ¿no? Evidentemente hay que manejar la psicología del niño, puede ser una careta con un dibujo, para que el niño no se sienta como agredido por esa situación, pero sí se tiene que manejar mucho la psicología. Lo curioso es que yo lo veo en el consultorio, yo lo veo los niños de 3, 5 años que llegan con el cubrebocas, ¿no? Yo me quedo impresionado porque yo tengo una de 1 a 4 años, un año y 4 meses, que si yo le pongo el cubrebocas me lo va a aventar, pero llegan niños de 2 años con el cubrebocas y no se lo quitan en la consulta, ¿no? Y cuando les digo, te voy a revisar, mijito, porque, bueno, como médicos, ¿no? Tenemos que, el niño no es una persona que tenga un problema de retraso mental ni nada, es un ser humano con ciertas características y hay que hablarle, entonces el niño le dices, me permites, te voy a revisar, te tengo que quitar el cubrebocas porque quiero ver tu boca, pero yo traigo mío, pues el niño es bien entendido. De verdad me es impresionante cómo los niños saben y me preguntan, ahora me lo quito, sí, y se lo quitan, ahora me lo pongo, sí, y el niño trae como un chip que lo entiende, si se lo explican claramente, claro, es como todo. Hay niños que son muy hiperactivos, que se lo van a quitar y les va a estorbar, es normal, o sea, yo entiendo que para nosotros, que somos de la personal de salud, es complicado traerlo todo el día y había veces que yo decía, ay no, ya que me dé COVID, pero ahora imagínate un niño que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, es una labor, tienen que tener espacios para que los niños que se desesperen puedan decir al maestro, ¿sabes qué, Nito? Ya te harto el cubrebocas, vete allá y quítatelo tantito. Te lo vuelves a poner y te lavas las manos con gel. A ver, vamos a hacer tal actividad. Yo no te tengo que dar la mano, por X razón, nos dimos la mano, vamos a lavarnos con el gel. O sea, sí, esa es una situación en la que el maestro tiene que estar capacitado para tratar con lo emocional que puede generar esta situación de tener que estar haciendo ciertas medidas. Pero yo, la verdad, lo veo a veces que es más difícil para el maestro, para el médico, que para el niño. Yo a los niños los veo que inmediatamente agarran el helado, saben cómo hacerlo, se ponen el cubrebocas, saben cómo quitárselo, lo cual me impresiona. Pero veo el adulto que agarra y se lo quita, los niños se lo quitan así. Niños, estoy hablando de 3, 4, 5 años, que yo me quedo con el ojo cuadrado, se lo vuelven a poner, saben en qué momento, si me voy a acercar, se me quedan viendo como diciendo qué pasó con la sana distancia. O sea, tienen como un chip en el que rápidamente, y a veces nosotros somos los que se nos hace que va a ser muy complicado pues para nosotros, pero sí, para los niños la verdad, y sí, pues creo que hay niños que pues no, que va a ser complicado de por sí, pero hay ciertas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces creo que el proceso de adaptación, como ya decíamos, efectivamente esta es una endemia, se veía venir, es algo que nosotros tenemos que aprender y irnos adaptando a saber cómo cuidarnos, pues les va a ser más fácil, curiosamente, a los niños que a nosotros como adultos. Coincido completamente con usted. Eso es algo que yo les he estado mencionando también en círculos de maestros. Yo veo que el maestro es el que va a sufrir más acercándose al niño, porque ahorita el niño ya trae la costumbre de hace más de un año, saludando, sí, ya no hay abrazos, ya no hay nada. Yo estoy casi seguro que nuestras maestras y nuestros maestros son los que van a llorar y van a quererse acercar a los niños y de lejitos, así maestra. Y básicamente sería una responsabilidad de eso. Y se van a sentir. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, el 90% de nuestros maestros son muy efusivos y más en esos niveles que el niño, que tiene que socializar más con los niños, ¿no? En preescolar, por ejemplo, o en primaria baja, ¿sí?
yo les comentaba, me dicen, no, pero mira, si uno como adulto, no, le digo, mira, los niños de preescolar y de primaria baja te van a corregir a ti cuando vayan, papá, ponte el cubrebocas, debes de ponértelo. ¿Por qué? Porque ellos ya ahorita ya desarrollaron en todo el confinamiento, ellos ya saben que no. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a estar corrigiendo también a nuestros maestros. Y es que si lo ves en porcentaje, un niño de 10 años tiene el 10% de su vida en pandemia. Pues. O más. Pues, Habló el matemático. La estadística que Y es cierto. Y es cierto, pues, o sea, el detalle es de que ellos, por ejemplo, dicen, no, es que se van a estar quitando los cubrebocas. Yo les digo, nos van a dar una lección los niños el día que regresemos a clases presenciales, nos van a dar una lección que no nos imaginamos. Eso que dice, de hecho, una maestra está comentando que dice, ¿qué tanto riesgo va a representar, por ejemplo, cuando los alumnos vayan al baño o se quiten el cubrebocas cuando salen del salón? Ahí, pues bueno, lo que mencionaba ahorita el doctor, de que decía que de alguna manera están programados a no quitárselo, pero aún así puede haber un riesgo, ¿no? No, en la estadística hay de todo, ¿no? Ya ves que niños rebeldes y sí, o sea, no, en segundo no de todos los niños son secundaria, así como que muy obedientes, y igual que los maestros, no todos los maestros también somos muy obedientes. Aquí a los padres, yo les hago una pregunta, ¿están conscientes que a las escuelas les dotaron de un kit para limpiar? La Secretaría ahorita les dotó un kit de limpieza, pero va a ser un kit único. Posteriormente le va a tocar a los padres de familia, junto con los maestros, buscar que ese kit se vuelva a renovar, comprar más material de limpieza. No nos dieron cubrebocas. ¿Qué pasa si llega un niño sin cubrebocas? O sea, ¿quién lo va a comprar? A lo mejor el maestro, como siempre, es decir, aquí traigo unos porque... Y entre lo bueno de ayudar a los niños, pero también de me cuido yo, porque si cuido al niño me estoy cuidando yo también. O sea, están conscientes los padres de familia que el gobierno no les va a volver a dar otro kit. Va a pasar lo que siempre ha pasado. ¿Quiénes vamos a salir al quite? Los padres de familia, a través de las asociaciones de padres de familia. Va a pasar eso. Y de hecho, yo ya lo he estado platicando con muchas presidentas. Les digo, presidentas, hay que ir viendo de hacer actividades, porque tenemos que comprar, posteriormente que comprar gel y otra serie de medicamentos para la cuestión sanitaria. Y la gente ahorita cree lo que como está a flor de piel la cuestión de la pandemia. De 10, 11 me han dicho que ya están de acuerdo. De hecho, los insumos están planteados, o sea, aunque no se hayan tomado los acuerdos, ya los maestros, los padres de familia, en la bolsa, en la casa, o sea, ya tenemos insumos que antes pocas personas utilizaban, en este caso un gel antibacterial, y ahora ya llegó y estás consumiéndolo y estás volviéndolo a comprar. Pero va a pasar eso, maestra, o sea, va a seguir siendo eso, ¿no? O sea, otra paréntesis, les podemos enseñar a hacer gel también. Yo tengo un TikTok. Claro. También tiene un video ahí que lo hacemos, o sea, va a haber una cuestión que también eso va a ser muy válido, o sea, oye, pues consigue, ¿qué vas a conseguir? No, pues que pectina, tráete alcohol, pero no hacerle pachanga para echarle sodita de toronja y hielo. No, esa va a ser otra, ¿no? Ese ya es para los adultos. Esto ya cae también en la categoría, porque aparte somos maestros, somos mexicanos, tendemos a burlarnos o a reírnos de nuestras realidades y nuestros sufrimientos. Está en parte nuestra cultura es así. Pero ahorita que estaba escuchando al doctor y que hay algunos puntos que me han caído muy bien en mi cerebro de maestra. Pero ahorita que estaba escuchándolo, doctor, sí concuerdo, yo tengo sobrinos de edades muy pequeñas que efectivamente me muestra, me conduce, me indica a mí que supuestamente tengo la información y el conocimiento, y él me dice no porque no me permiten la entrada, no porque no debo andar en la calle, no porque no me puedo quitar el cubreboca, en tu casa sí, pero me tengo que cuidar, o sea, sin hacer aspavientos haces una serie de señalamientos, pero lo que nos preocupa y es la realidad, la mayor parte de los adultos puede decir que sigue indicaciones, habrá unos que no las sigan, por decisión, por creencia, por ideología. Sabemos muy bien que la ideología y la creencia está muy manifiesta, la cuestión emocional y la cuestión de actitudes. Pero hay un porcentaje que a lo mejor no es tan grande en el número de porcentaje, pero sí es grande en el número que son personas en las diferentes edades, tienen nombre y apellido,
tiene que ver con la población con discapacidad, la población con TDA, la población TEA, que si bien un alumno sordo, un alumno con discapacidad visual, un alumno con un cierto grado funcional de discapacidad intelectual, algunos muy funcionales del trastorno del espectro autista, muy probablemente estén bien condicionados para el seguimiento de instrucciones, pero habrá otros que sus mismas conductas atípicas no les va a permitir o vamos a batallar más o tener que considerar más tiempos para primero que aprendan una instrucción de cuidado, porque aquí las escuelas le vamos a dar prioridad al autocuidado. O sea, me gustó mucho cuando señalan, no, es que el niño debe saber los porqués, tiene que tener instrucciones claras para poder cumplir, y no fundamentado en creencias, sino en información a su nivel. Pero sí tenemos esta población, y que yo represento esta intervención pedagógica, en donde los mismos maestros tenemos que plantearnos la intervención porque tenemos que cuidar el derecho de la educación, pero no por encima del derecho de la salud, ni por encima del derecho de la vida. Entonces, aquí yo sé, las escuelas estamos trabajando al respecto, pero sí requerimos muchas especificaciones, a pesar de que nosotros tenemos conocimiento de la discapacidad, sí requerimos muchas especificaciones para aquellos que tienen problemas de discapacidad, una situación de condición de discapacidad, y a su vez tienen comorbilidad por enfermedad. Y en ese tenor, doctor, y yo sé que ahorita hay centros de atención múltiple, saludo a los que nos están escuchando y nos están viendo, que están muy interesados en saber qué hacer con esos casos específicos, que si es el 5%, ese 5% tiene nombre y apellido y nos importa muchísimo. Y está el TDA, y están los alumnos traviesos, los niños que son niños. Es que el valor fundamental del profe, del magisterio, es la paciencia, ¿no? Y estar diciendo, en el espectro de la rebeldía, que se brota más en segundo grado de secundaria, no en primaria, no en tercera secundaria, no es tanto. Va a haber de todos los tipos, de todos los casos, ¿no? Conductismo, ¿no? Ahí, maestra, en ese caso muy particular, maestra, para evitar la discriminación a todas esas personitas, niños y niñas, yo como padre de familia sugeriría que se manejara con ellos a distancia, precisamente para evitar un daño hacia su persona, ¿no? Pues yo no lo quiero un contagio, una cuestión de ese tipo, porque sabemos que muchas veces, si muchos de nosotros tenemos esta enfermedad crónico-degenerativas, ellos por lo regular muchas veces pueden traer eso y se exponen doblemente. Entonces, yo como padre de familia, yo sí sugeriría que se siguiera con ellos a distancia para poder evitar precisamente un mal mayor en ellos, ¿no? Sí, la decisión. Sin caer y sin pensar en una discriminación, por el contrario, pensando en la salud. Voy a tomar la libertad de hacer este comentario. Platicábamos también ahora en las reuniones cómo se decía lo mismo, pero para los profes, ¿no? Los profes que tengan comorbilidades, que se les dé oportunidad de no asistir, ¿no? Que trabajen en línea. Y le dice, oye, ¿por qué suave? Y dice, porque ahora nada más porque está obeso ya no va a ir, y qué suave. Bueno, entonces les digo, entonces tú cambiarías una hipertensión o una diabetes por otros días libres, gratis, ¿no? Sin trabajar. No, pues no. Es que ya la gente ya tiene su problema grave, que pues no se lo vamos a hacer más grave, y finalmente no se ve como un descanso. Pero el decreto que salió no te exime ya de eso. El decreto que acaba de salir publicado. Nos acaba de pero decir, tienes que tener un dictamen médico. Sí, pero que voy, si hay un dictamen médico se tiene que respetar, ¿no? O sea, ese punto es importante. Yo creo que ese punto hay que aclararlo muy bien, porque sí. cuando uno lee, doctora, el decreto, y les digo eso por lo siguiente, el decreto es bien establecido de que personas de hipertensión, diabetes, diabetes, ¿cuál era la otra? Bueno, cualquier tipo de comorbilidad que se manifestara en enfermedades crónico-degenerativas, por el solo hecho de estar vacunados, ya no aplicaba que en la categoría de población vulnerable, porque ya te vacunas. No, creo que va a haber un poquito de burla en el comentario. Pero así viene el decreto. No estamos hablando de los globos, No viene el decreto que publicó el gobierno del estado, así viene. Entonces, bueno, sabemos muy bien que el hecho de que estés vacunado por cualquier vacuna
no significa que te exima de que te vayas a contagiar. Esa es una, eso es algo que ya no está en discusión. Segundo, que la hospitalización o el tratamiento que puedes tener puede disminuir la afectación, también sabemos esa parte. Pero si estando bueno y sano, con vacuna, aún así hay agotamiento, hay esto. Es que a mí lo que me llama mucho la atención es, del momento que hay una insuficiencia respiratoria y que afecta al cerebro, hay un daño, pues. No sabemos qué tanto puede haber, mínimo, máximo, tendríamos que hacernos un estudio de alguna manera para detectar eso. Pero sí me preocupa que el decreto lo hayan puesto así. Entonces dice Cecilio, bueno, es que vas al ISSSTE son, si eres del Estado, pides un dictamen médico donde avale que tú de alguna manera eres asmático, no puedes trabajar porque tienes alérgico a lo mejor a los polvos o a los químicos con los que limpian, el cloro. Por ejemplo, ahorita están diciendo que el cloro es tóxico en cierta forma, ¿no? Por más diluido que esté. Pero es lo que se está manejando en los cursos, se está diciendo, disuelves cloro con una cucharadita y todo eso. ¿Por qué lo que hay, pues, no? Entonces a mí me preocupa esa parte. Entonces, ¿qué pasa si un familiar, un maestro, lo que sea, tiene ese tipo de síntomas o entra en esa clasificación y el decreto dice, por estar vacunado, pues tú ya te tienes que presentar al aula? Pues entonces tendríamos que buscar ahí un dictamen médico tal vez robustecido y que lo avale ya, y aquí ya estamos entrando en términos legales y todo esto, ¿no? Pero, y sindicales también. Y sindicales. Ahí hay que abordar. Hay que abordar la parte sindical también, que de alguna manera lo proteja, ¿no? Y no con una simple declaración, porque nos han llegado cuentas donde dice, padeces alguna situación de riesgo, ¿no? Y las hemos contestado algunas encuestas, no ahorita, recientemente, claro, ¿no? Eso fue hace rato. Pero no nos podemos limitar a eso, pues tenemos que llegar a un dictamen médico que avale que efectivamente no puedes subir escaleras, no puedes manejarse en transporte público, no sé. Entonces esa es una preocupación que como docentes tenemos. Ya era desde antes, ¿no? También la cuestión anímica y la salud mental de los profes, que desde antes ya se manejaba, ¿no? Profes que no pueden subir escaleras, pero profes también que no pueden ser profes, ¿no? Que ya tienen su paciencia por los suelos. O el polvo. Ya entra en otro terreno, ya es otra historia. Aunque sea salud mental. La situación con las vacunas, que no sé por qué hicieron, porque se supone los que hacen esos dictámenes debieran estar asesorados por médicos. Es que lo que pasa es que lo que nosotros vemos de eficacia en las vacunas es el resultado del estudio en fase 2. El estudio en fase 2 es en personas sanas, sin ninguna comorbilidad y menores de 50 años. En ese grupo, el resultado fue que si no tienes ni diabetes, ni hipertensión, ni eres obeso, y tienes menos de 50 años, Pfizer, por decir una, te protege 95%. Pero los que estamos vacunando ahorita, hay obesos, diabéticos, hipertensos. Ay, entonces, ¿por qué no tenemos resultado de eso? Porque eso es lo que ahorita está ocurriendo, precisamente la fase 3. Por eso es que las vacunas no se venden, porque es una vacuna en estudio. Y lo que vamos a ver en los resultados preliminares, que ya lo empezamos a ver, es que efectivamente, si eres diabético, hipertenso, obeso y más de 50, la eficacia baja, ya no es la misma. Entonces, evidentemente, el que te vacunen o no te vacunen, no te quita tus comorbilidades, aunque estés vacunado, si eres diabético, hipertenso, con obesidad, la eficacia de tu vacuna no va a ser la del informe que tenemos. O sea, baja independientemente que te la acaban de poner, ¿no? Porque también se habla de que la cancino que nos puso a nosotros es un periodo de 6 meses. Sí, la eficacia ya no es la misma, porque tú ya no eres un paciente sano, ya eres un paciente problema, ya eres un paciente que trae comorbilidad, y bueno, la vacuna te va a proteger, pero pues es como alguien que quiere salir bonito en la foto. Sí, pero la vacuna no hace milagros, o sea, te das fregado. Lo que no te dio la genética sí, está no, es que complicado. el doctor ya puse la vacuna, ya no me voy a morir. Bueno, pues la vacuna no te convierte en un inmortal, o sea, la vacuna lo que hace... Y ya no voy a usar el cubrebocas tampoco. O sea, hay como esa percepción que la vacuna es ya. Y está escrito en piedra eso, lo que Salamanca no da, Natura no lo presta. Exactamente, ¿no? Entonces, ahora sí que el que está fregado, y la vacuna te echa la mano
pero pues no o resulta como alguien sano, de 20 años, sin obesidad, sin diabetes. Sí, en él la vacuna seguramente anda por el 95%, pero en ti no va a andar en ese 95%. Y es lo que a veces las personas no dimensionan, y lo veo en ese escrito, ¿no? O sea, el que tiene esas comorbilidades sigue siendo un factor de riesgo, aunque se vacune. Claro, le va a ayudar la vacuna un poco, pero sí ese grupo de personas deberíamos de privilegiar que estuvieran a distancia. Ahora, hay maestros que a distancia son excelentes maestros. Es más, uno dice, hombre, este debe estar siempre a distancia, ¿no? Y hay maestros que a distancia, pues nomás no, dicen, no, pues mejor que los muchachos lean la clase en otro lado. Y hay maestros que en el aula son excelentes en el aula y a distancia no. Y hay maestros como ustedes que seguramente son buenísimos a distancia y buenísimos en el aula. Pero entonces ahí habría que privilegiar. No, nosotros entre más lejos somos mejores. Sí, pero siempre que nos dé el beneficio de la duda, ¿verdad? Sí, para mí, yo que he dado clases en presencial, he dado clases en distancia, a mí me gusta dar clases en distancia. Pero si yo les pregunto a mis alumnos, me dicen, no, hombre, doctor, presencial. Se pierde mucho de lo que usted brinca, baila y habla cuando está dando clases y no se pueden ver los alumnos que lo ven ahí, lo ven más plano, aunque habla y expresa y hace cambios de tono de voz, pero no es igual. No, es que, doctor, la tercera dimensión en el sentido de que estemos completísimos, ¿no? Entonces, y el lenguaje corporal, cómo cuenta para cualquier maestro, para quien se dedique a la didáctica, el lenguaje corporal es muy importante. El lenguaje por la cuestión de voz y todo lo que expresas con tu cuerpo, sí. Y ahorita que está diciendo, me viene, hoy en la mañana estábamos tratando este punto de las condiciones de salud en un centro educativo, en un SAER, y estábamos tratando este punto, y ahí donde entra la parte sindical, que hay que no es una invitada, es una parte que también tiene que participar de manera efectiva, no nada más de comparsa. Yo creo que no entre la comparsa. Yo creo que hay que invitarlos, digo, ahorita no es que no los vayamos a invitar, los vamos a invitar y formalmente, como debe ser, a la parte sindical, porque tenemos que, si al final de cuentas, y algo que yo quiero aclarar a todos los que nos ven aquí en Educación en Movimiento hemos hecho este tipo de serie de webinars y pláticas, porque lo que principalmente estamos buscando es, uno, brindar certeza, con datos duros, fidedignos y con fuentes confiables. Dos, escuchar las posturas de todo el mundo, porque al final de cuentas se enriquece el debate y se enriquece también la toma de conciencia que van a hacer, por ejemplo, los padres de familia. Pero también queremos ayudar a los maestros, por eso hemos tenido reuniones con algunos médicos y les preguntamos cuestiones muy puntuales, porque yo no digo que los manuales que nos han dado no digan cosas que puedan ser válidas y son interesantes, pero cada escuela tiene su contexto, cada maestro tiene su forma de ver la interpretación que puede tener, y lo que sí buscamos aquí es formar un pensamiento crítico y que cada uno asuma la responsabilidad y diga, bueno, me enteré, me informé, hubo fuentes fidedignas y válidas que me están diciendo cómo está la situación, y ya de aquí ya no nos podemos decir que no, es que no sabíamos, no podemos decir eso. Y hablando de eso, cuestiones muy puntuales, las aulas tienen que ser ventiladas, se habla de una ventilación cruzada, se habla de poner abanicos de pedestal apuntando hacia las áreas de salida, pueden ser las puertas, pueden ser las ventanas. En la capacitación que hubo en la mañana y hubo una pregunta que hicieron ahí de que si iba a haber filtros EPA que nos iban a dar a los docentes, y pues ojalá no fue un sueño guajiro, pero pues no nos van a dar filtros EPA, pero bueno. Nos dieron termómetros y hasta ahí, pero bueno, en un sentido muy pragmático, yo voy a dar mi clase, 40 grados de temperatura, tengo 10 alumnos máximo en mi aula, abro ventanas, pongo abanicos para que circule el aire, no tengo un medidor de CO2 para saber qué tanto está saturada la oxigenación o no y todo eso. ¿Qué tanto pudiéramos nosotros estar con 10 alumnos en un aula, con las ventanas abiertas, y hasta ahí, porque a lo mejor ni abanico voy a tener? ¿Qué tanto pudiéramos estar ahí haciendo un aproximado? O sea, ¿qué recomendación nos dan en ese sentido? Pues porque esa va a ser la realidad que nos vamos a enfrentar. Vamos a estar sudando porque habrá unos que van a querer prender la refrigeración, habrá otros que no por el temor. Tienes que estar lavando el filtro, ya lo sabemos cada rato. De hecho, en el curso que se nos dio en la mañana decían, bueno, mínimo tienes que hacer una limpieza profunda o cada 15 días o cada mes. Hay que ver qué productos también vamos a hacer la limpieza y todo eso. Pero esa va a ser la realidad. Pues tenemos un aula, la tenemos que ventilar toda.
tenemos que entrar y salir porque sabemos y estamos conscientes que el virus está en el aire, básicamente. ¿Qué tanto podemos estar dentro del aula? ¿Hasta dónde podemos, sin tener equipo? Que ojalá lo tuviéramos, ¿no? A lo mejor cada escuela pudiera comprar un medidor de CO2 y ir por salón y tomar una métrica y saber qué tanto puede estar ahí dentro. Pero si no lo tenemos, ¿a qué nos podemos atener en los dictámenes médicos que ustedes hayan leído? ¿Hay algo que hayan abordado sobre esa situación? En las revistas científicas que digan, bueno, mira, lo recomendable es media hora, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, no sé. Sí, el CDC de Atlanta sacó sus recomendaciones para el regreso a clases en Estados Unidos y prácticamente a nivel internacional lo que hacen los países es copiárselas y adaptarlas, Sí. ¿no? Entonces México no es la excepción, no es como que hayamos inventado el hilo negro. Nuestras recomendaciones están basadas en el CDC y el CDC establece también que para regiones donde es necesario el aire acondicionado, como Phoenix, como lugares en Estados Unidos donde sí tienen que tener el aire acondicionado porque pues, no se va a morir de COVID, pero se va a morir un golpe de calor, ¿no? Entonces tienen que tener aire acondicionado. El aire acondicionado tiene un sistema, normalmente, donde jala el aire de afuera, lo enfría y luego por un retorno lo vuelve a recircular para precisamente no gastar, y eso hace que salga el compresor y una vez que está frío ya nomás lo recircula. El sistema de aire que se tiene que utilizar, que en teoría deberían de tenerlo los aparatos modernos, supongo, no sé qué tan modernos estén los aparatos en los diferentes salones, es que es un sistema que jala el aire de afuera, lo enfría y lo saca, ya no lo recircula. Eso evidentemente eleva el costo, porque está el compresor todo el tiempo entrando. Esa es la forma en que tendría que estar, en un espacio donde caben 15 personas separadas a más de 1,5 metros, con cubrebocas, y suponiendo que son portadores asintomáticos, no con COVID, es decir, no están enfermos de COVID, son portadores asintomáticos, el tiempo promedio en ese sistema para que no se sature, se eleven los niveles de CO2 o que no haya una cantidad de virus en el aire que pudiera generar contagio, es de 4 horas máximo. Por eso es que se recomiendan 4 horas en un sistema con aire acondicionado de una sola vía. Claro, ellos sí tienen en consideración los filtros HEPA de alta eficiencia, que no son caros, Pues si uno se pone a ver, debe de costar ese filtro entre 2,000 a 3,000 pesos por salón. ¿Y qué durabilidad tienen esos? Esos filtros se les puede durar, pues depende del uso, ¿no? Pero 2-3 años mínimo. sí. Cuando en un ciclo escolar lo Más aguanta. Además Más necesitan escolar. los niños píquele y píquele, pues así, ¿no? Pero si lo cuidan más o menos bien, les debe durar 2-3 ciclos. Los cuidados son igual que los filtros normales, hay que quitarlos, lavarlos y volverlos a... Igualitos. Ese filtro te puede ayudar en la mañana y son 4 horas. En teoría, a las 4 horas tendrían que salir ese grupo. Se tendría que ventilar por completo, ahora sí, abrir todas las ventanas, ventilar. Se tendría que hacer una sanitización con luz ultravioleta o ozono, o dejar 3 horas el aire, lo que sea el aula sin gente, porque a las 3 horas, aunque no hagas ninguna sanitización y el virus se murió, ya el virus ya no está ahí, y menos a las temperaturas que hay. A ver, cuando dice la luz ultravioleta, entonces es un dispositivo que arroje un tipo láser. Luz ultravioleta se coloca, es como una luz neón. Como la de los billetes, así para identificar. Hay lámparas como estas, se colocan en el salón, se prenden, en menos de 15 minutos ya está sanitizado. Doctor. En el medio ambiente ya no hay nada. Tomando en cuenta las condiciones y realidades de nuestras escuelas, yo creo que lo más sencillo de hacer, porque costos, beneficios Claro. y demás, lo más sencillo de hacer es hablar de jornadas de 2 horas, porque estamos hablando de turnos matutinos y vespertinos. Y estamos hablando sin filtros HEPA ni nada de eso. Sí, entre sanitizaciones y dejar horas de espacio entre un turno y otro, es más sencillo eso, porque los costos, me parece aceptable la cuestión de pensar en filtros, me parece aceptable la cuestión de comprar ciertas cosas que sean posibles, pero entre más se conoce esto, más requerimientos se tienen. Claro. Y aquí el sentido práctico tiene que estar vigente, porque son realidades. Estoy pensando, ¿cómo la van a hacer las escuelas de gobierno que tienen 2 turnos si esto no es una vez a la semana, ni una vez a la quincena, ni una vez al mes, es de diario? Entonces, si a de diario, si una vez a la quincena no se puede, menos una vez al día,
Entonces, tendríamos que tener el sentido práctico y decir, no, pues yo creo que la máxima de jornada van a ser 2 horas, porque tienen que tener un turno vespertino o estar en un turno vespertino, o porque se van a dividir la cantidad de alumnos en determinadas horas y días. Aquí el sentido práctico cobra relevancia y mucho de esto va a venir a caer, nos guste o no nos guste, en los colectivos docentes, de hacer el cómo. No sé si me voy a entender. Los protocolos tienen la obligación el Estado, llámese Federación o Sonora, de generarlos yo considero por niveles, pero las precisiones que por contexto y condición de escuela se tienen que llevar a cabo, tienen que ser con los colectivos, y no es lo mismo una decisión de una escuela de gobierno de un solo turno a una escuela de gobierno que tiene 2 turnos y una escuela que tiene 18 grupos a una escuela que tiene 6 grupos. O sea, son estas situaciones que dicen, no, es que para todos tienen que tener todo. No, también va a depender los contextos. ¿Cuántos grupos son? ¿Cuántas aulas son? ¿Qué turnos se manejan? Y encontrar sentido práctico. Yo me encargo de juntar a los presidentes del turno matutino y del vespertino, y las cosas se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Pero aquí no hay supermanes, aquí hay realidades. Por eso, aquí, maestra, desafortunadamente, esa es una de las cosas con las que me ha tocado estar combatiendo. No, pues que los del turno matutinos y los de los vespertinos, o sea, no, señores. Hay que tomar acuerdos. Aquí se tienen que hacer las cosas, y tan valiosos son los matutinos como los vespertinos. A ver, vengan para acá. Desafortunadamente existen esas separaciones, y a mí me ha tocado mucho luchar contra eso. Son realidades. Pero muchas veces sí es cierto, pero ahí es donde tenemos que cambiarlo. Esa cuestión, doctor, de los filtros, yo creo que el 70 o 70% de las escuelas, haciendo las actividades que se hacen y como las hacemos todo el tiempo, los podemos adquirir. Yo sé que en unas partes va a costar un poquito más de trabajo que a diferencia de otras, pero si es por la seguridad, el padre y la madre de familia lo van a hacer, ¿eh? Y eso de las luces ultravioletas, que la verdad ahorita me llama la atención, pues, con la temperatura que tenemos y con 2 tubos, con 2 tubos por salón. La situación así lo geográfica, hacemos. ¿verdad? O sea, pues, claro, o sea, es lo que les digo, pues ahorita yo les mencionaba fuera del programa cómo le hicimos para quitar una serie de situaciones. Eso lo podemos hacer perfectamente bien, y si antes padres de familias hacían actividades e inversiones para juntar 100, 150 mil pesos para una cancha de pasto sintético, en una cuestión de salud, créanlo que van a mover cielo, mar y tierra para brindarles la seguridad y la salud a sus hijos y por ende a nuestros niños. Aquí hay que entender que yo no dudo que los padres de familia tengan disposición para hacer actividades y juntar dinero, inclusive hasta los mismos docentes. Estoy seguro que daríamos recursos para eso. Después del enojo, sí. Después del enojo y la frustración daríamos recursos Así para es. eso. Pero hay que estar conscientes de que va a ser gradual todo eso. Sí. No va a ser, o sea, los padres de familia tienen que estar conscientes que el 30 de agosto no van a llegar con luz ultravioleta, filtros EPA, ni Lo luz de sabemos. ventilación y todo eso. Ese Lo es uno. sabemos. Ahora, habrá escuelas que lo hagan más rápido que otras por la logística, por la disposición, por el poder de persuasión y convencimiento que se puede tener. Esa es otra. Lo que yo sí creo importante que los directivos deben de hacer es, ya que el Consejo Técnico se define la estrategia, socializarla con los padres de familia y de pedir, ¿sabes qué? Vamos avanzando gradualmente en esto, pues, que conozcan muy bien cuál va a ser el protocolo, las formas de cómo se va a ventilar, cuáles van a ser los 10 alumnos que deben de estar, cuáles no, o sea, en qué momento se va a definir cuál es la cantidad de alumnos que van a estar y por qué estos y por qué no, y todo eso. O sea, requiere mucha logística y más en secundario, ¿no? Y punto aparte de los doble turnos. A mí me gustaría que esta parte final de la plática la cerráramos con cosas muy puntuales para los padres de familia y para los maestros en cuanto a la tranquilidad. Y una pregunta que me faltó aquí que mencionaran es los filtros para los niños, las cubrebocas, para los niños. Decían aquí que si tenían que llevar N95, que si los filtros de tela eran suficientes, que si los silicatos y todo eso. Para empezar así con recomendaciones puntuales. Ya sabemos que el aula ideal debe tener filtros EPA,
luz ultravioleta, debe tener... Esta fue agregada, no sabíamos. Sí, no, porque lo sabemos, ahorita lo acabo de saber. Luz ultravioleta, los filtros EPA, la ventilación que se tiene que hacer, básica. obviamente. Los acrílicos, esos nomás no funcionan, o sea, no es indispensable. La careta, en un momento dado que te vas a acercar al alumno, y eso es importante mencionarlo porque decía una maestra, yo ya no les voy a revisar el cuaderno, porque no me voy a acercar, porque ¿cómo, no? Entonces, bueno, sí se puede en un momento dado si traes o tus goggles o tu careta. Hay que evitarlo, pero hay una precaución. Sí, o sea, hay precauciones que se pueden tomar, pero sí se puede hacer, pues con esas salvedades de la careta y todo eso, que qué bueno que menciona. Porque la careta sirve para evitar tocarse la cara también. Sí. También, o las si revisas el cuaderno, si agarras la pluma del niño, pues y luego te tocas la cara. Pues, que esa sería la recomendación, pero bueno, yéndome al otro extremo, no hay filtros, no hay luz ultravioleta, no hay abanico de pedestal, no hay nada. Bueno, trabajaríamos, no hay refrigeración porque de repente se descompuso la refrigeración. No tenemos refrigeración, es que esa es la realidad, pues se descompuso la refrigeración ahorita y bueno, o me los llevo a las canchas, los pongo en las gradas, los pongo abajo de un árbol, para que cuando menos estén ahí... Bueno, hay que ver el comentario que mencionaba la maestra. 2 horas, 3 horas en la escuela, también hay que revisar por parte de los directivos y los supervisores que las asignaturas también son diferentes. Habrá cosas que requieran verse así presencialmente, pero habrá cosas que puedan verse a distancia, pues. Entonces, si el niño va a estar, por decir algo, 3 horas en la escuela, pues que lleve sus diferentes asignaturas y no la obligatoriedad, que no sé por qué lo inventaron así, de 5 horas a la semana de matemáticas, 5 horas de español. Y hay una ferre también por parte de los supervisores, de los directivos, que aquí tienes que estar todas tus horas. Y bueno, oye, pero ¿quién cuida a los profes? Pues si el mismo patrón no cuida a los profes, nadie nos va a cuidar. Pero fíjate, Gonzalo, ahorita que mencionas eso, aquí tienes que estar 2 horas. Vamos a suponer que tú trabajas en una jornada de 7 a 1. Tienes que atender a los alumnos que están en casa, a distancia. La escuela no tiene internet. Y aunque tuviera, no alcanza el ancho de banda. Bueno, de hecho sí hay, porque está en México conectado, ¿no? Pero Sí, pero olvídate, olvídate del Teams y el Classroom porque no te da la capacidad, la verdad. No te dan en los hogares, menos te da a veces en las escuelas. Y lo vas a usar con tu computadora. Bueno, llévate tu computadora, pon tu teléfono, activa tus datos, empieza a subir ahí todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez al mes quizás es posible, diario no. No, diario no, o sea, porque hay maestros que me dicen, maestro, me llegaron 2,000 pesos de datos porque no me fijé y ahí estuve conectado, pero bueno, serían situaciones muy particulares, pero es lo que pasa. Entonces, trabajas de 7 a 1 con los alumnos que te corresponden. Vas a tener que llegar en la tarde a tu casa a seguir trabajando con los alumnos a distancia. El trabajo del maestro se va a duplicar. Sí, mi llamado es a revisar con seriedad, ¿no? Decir, bueno, este trabajo lo puedo hacer en tu casa, en línea, pues adelante, hazlo, no es necesario que estés aquí. O sea, la obligación esa de estar todos ahí juntos porque te pagamos para que estés aquí, pues es verdad, pero en este momento no es adecuado, ¿no? Entonces, porque de repente empieza a llover y ya no vamos todos para la casa, no, se te paga por estar aquí. Sin embargo, y a pesar que quieres cerrar en las recomendaciones, pero quiero ser puntual. Así es, bueno. Sin embargo, en ese apartado, y volvemos a la cuestión de que no tenemos protocolos específicos, pero la lectura que yo he tenido con relación a educación inicial y lo que están manejando por guarderías, ahí están hablando de una rotación de maestros. En educación todo el mundo menciona la educación híbrida, pero nadie ha puesto, y hablo de secretarías, creo que nada más Puebla, nadie ha puesto el modelo de la educación híbrida por estado, porque aquí no se habla de esfuerzos individuales o colectivos, sino de una estructura de modelo que tiene que ser por autoridad educativa. O sea, no es como yo lo entendí, sino como debe de ser. Y en ese sentido, estos protocolos que manejan en guarderías, pues se nota muy bien que el sector salud está involucrado porque es por IMSS, señala que la población, el personal que trabaja ahí, también generan una rotación para atender situaciones de esta índole. Sí, yo por eso ponía el ejemplo del profe de español y matemáticas, la maestra de español, tienen que ir los 5 días a fuerza porque no es posible hacer el horario de otra manera. Pero entonces, bueno, que vaya lunes, miércoles y viernes, pues a atender a los niños que no tienen computadora, y martes y jueves, pues que no vaya al riesgo, pero que atienda a los niños que sí trabajan por internet. Que mira, no necesariamente, pero normalmente los protocolos tienen mucho que ver, tiene que ver el sentido común. No tiene mucho que ver, tiene que ver el sentido común. Se aplica por sentido común lo que debe de funcionar, por eso se están renovando. Y en ese sentido, ahorita estamos hablando en supuestos
porque no existen protocolos, porque de manera desafortunada a este momento, al menos Sonora, no te está planteando un protocolo. Pusieron un amparo para eso, precisamente. Tú dijiste que va a venir otra plática y ese terreno Nomás ahí lo voy a dejar. tenemos que abordar. Eso ya es para la parte sindical, sí, ¿no? eso lo tenemos que abordar, mira, con puntitos. Pero a lo que voy es, estamos hablando de algo que todavía no existe, a pesar que en estos tiempos ya debería de estar, eso es un hecho, es una falta de responsabilidad decir, se abre el 30, pero los protocolos no están, pero conforme a lo que hemos estado leyendo de protocolos de otros niveles, la cuestión de lo aleatorio, la cuestión de la rotación, la cuestión de que 3 días te tocan a ti y 2 días en tu casa para atenderlo virtual, porque ya no es que todos los días los niños van a tener la clase, van a tener 2 días, van a tener 3 días y distribuirlos. El problema real, y ahí vuelve a entrar Secretaría con la cuestión sindical, es que esto es viable y posible con una cantidad determinada de alumnos. Si yo tengo 20, 25 alumnos, realmente yo puedo hablar de un modelo híbrido en el sentido de apropiarme de la semana. Si tengo 40 se me va a complicar. El problema yo no lo veo en la cantidad, el problema yo lo veo en el conservadurismo, y sin querer hablar así de la 4T y todas esas cosas, ¿no? En el conservadurismo en el sentido de que así ha sido siempre, tiene un nombre, eso se me fue la palabra. La mentalidad El paradigma, ¿no? El estricta, paradigma. el Es que así ha paradigma. sido siempre, así tiene que ser, aquí tienes que estar. Oye, pero los niños no han llegado, aquí tienes que estar. Bueno, pero estoy en riesgo, ya te vacunaron. Dice, oye, bueno, entonces, ¿quién protege a los profes? Pues, ¿por qué los profes tenemos que estar ahí en un riesgo? Esa va a ser la segunda parte para lo que están viendo con la parte sindical. A mí me gustaría que cerráramos con comentarios finales y aprovechar que está el presidente de la Sociedad para la Familia y decirle que vean a los maestros como aliados, porque realmente lo somos de los padres de familia, en primer lugar. Que vean a los maestros como una fuente de consulta en un momento dado de, oye, maestro, tengo dudas, fíjate que necesito que me digas para tranquilidad mía como padre de familia, qué están haciendo ustedes, que obviamente lo vamos a hacer y lo vamos a decir, pero que no se, ni podemos nosotros estigmatizar a los padres de familia como que todos los papás piensan que la escuela es una guardería, porque también sería un absurdo decir generalmente que eso, porque no es así. Pero también que no vean a los maestros como, es que los maestros son flojos, allá andaban de vacaciones y que salieron, de que los hubo. Sí los hubo, no podemos negar algo que es evidente y que está en redes sociales y todo eso, pero más que nada esa parte, que lo vean como una alianza. Hay que aclararlo, mira, desafortunadamente, ahorita la gente entendió que los maestros sí hicieron su trabajo y lo hicieron a distancia. Tanto hay casos de éxito en la zona serrana de maestros que estaban en las aceras, de los niños que no tenían computadoras, que no tenían televisiones, que fueron a hacer las clases, ellos a rayo de sol, lo hicieron. Y el reconocimiento de todos los padres de familia de ese tipo de maestros y a los maestros de las zonas urbanas, que también hicieron lo suyo. ¿Sí? Ahorita se los digo con toda confianza, el padre de familia el día que vayan a las escuelas contra un personal sí no van a tener piedad, desafortunadamente, que son los que tienen que ver de que se nos hayan caído las escuelas. Se los digo porque muchos padres de familia han sido muy reiterativos. Oigan, nos van a pedir ayuda, pero las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura no van a tener piedad. no, usted sabe muy bien contra quiénes son. No, contra las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura no permitir que el personal de intendencia se dedicara. Dispense, pero está mal informada, maestra. No. Todo lo que se hizo, se lo digo, yo desde mayo del año pasado insistí, hice invitación a las autoridades y también a los sindicatos. Se viene lo del 10 de junio del 2020, se fueron. Oigan, acérquense, vengan. ¿Cuántas veces no me vieron en los medios de comunicación apelando a la buena voluntad de esas personas para que fueran a las escuelas? Las escuelas estaban solas. Ellos podían tener la condición sanitaria necesaria porque iban a estar solos. Bueno, pero es que se apegaban al decreto que salió publicado. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso, pero
no aplicaron el sentido común de decir, oye, Sí. voy En a eso ir estamos yo, de acuerdo, sí. estoy solo, no me Sí. pasa absolutamente nada. Sí. Después se me va a complicar, ¿por qué? Porque no voy a poder en determinado tiempo. Y el A lo mejor ejercicio ese- el ejercicio de ese- liderazgo ese- también, ¿no? Porque bueno, sí estaba el decreto, pero también forma parte del liderazgo de sus jefes, de convencerlos. No, pero de sí, ahí sí llevarlos. estoy de acuerdo con la cuestión del sentido común. El Ahí, sentido mira, no lo común, hicieron, pero- no lo hicieron y a mí me consta. Le dijeron, no lo hagas, no, déjalo ahí, aquí está el decreto. Y yo vi gente que lo hizo y dije yo, oye, ¿cómo pides muchas veces que a un padre de familia venga a las 10 de la mañana a recoger una boleta? Pues si no son burócratas. Entonces, hubo una serie de situaciones que la verdad tu servidor como líder o como representante de padres de familia lo vio. Igual, yo siempre lo he hecho y lo he externado, mi agradecimiento y nuestro agradecimiento de todos los padres de familia a todos esos maestros que le entraron y que con el perdón de ustedes, así como en los padres de familia habemos muchos analfabetas digitales, en el magisterio también, pero a pesar de eso, le entraron y salieron adelante, se apoyaron con sus hijos, con todo el mundo, e hicieron para lo que no estábamos preparados, porque la educación básica tiene que ser presencial porque es parte del desarrollo. Por formación. Así es, entonces lo entendemos y también se los agradecemos porque le pusieron su extra y salieron adelante en muchos casos. Entonces, ¿cómo nuestros maestros y nuestras maestras sí pudieron y el resto de personal no pudo hacerlo? Entonces, por eso yo les digo, el día de mañana va a haber muchos padres de familia cuando ven, y como somos muy dados a estigmatizar aquí en los mexicanos, desafortunadamente van a pagar un precio y ese va a ser, y se van a sentir mal como personas. ¿Por qué? Porque todo el mundo ahorita los tiene estigmatizados como flojos, con excepción de ustedes, maestros. O sea, hay que ser conscientes. Y a mí me puede, ¿por qué? Porque son personas, también sienten, pero desafortunadamente las acciones son las que hablan también. Sí, la percepción, como bien decía el doctor, ver las escuelas abandonadas sí tiene que ver con quién dejó que estuvieran abandonadas. Y en el ejercicio del sentido común, pues no se ejerció. Sin embargo, lo tengo que decir porque hoy por la mañana yo felicité, aplaudí y agradecí al personal de intendencia que ha estado haciendo su trabajo y que en todo momento no dejó caer las instalaciones, pero concuerdo que un alto número de personal de intendencia no lo hizo. Sí. Y aquel que lo hizo hay que reconocérselo porque lo hizo por compromiso ético y sentido común. Nadie lo obligó, no se podía. Por eso ya fue gestión del supervisor, del director, que de Es alguna que, manera... y de voluntad Sí, de personal. voluntad, es que pues. fue así. Y había un grupo de intendentes, por ejemplo, de preescolares, que se pusieron de acuerdo, 5 o 6 intendentes, mira, iban y se ayudaban entre todos. Y esas escuelitas están como espejo. En la mañana yo decía, en otra entrevista que tuve con un medio, le digo, hay una escuela que me sorprende. ¿Cuál es? Azotelo Borrell. Está a espejo. Si esa escuela la ponen para mañana, le digo, si hoy este día deciden, La 24. es la 24. Le digo, si este día deciden asistir a la escuela, es como si fuera el 17 de marzo que la dejaron la escuela así. Muy bien. Entonces, pero son las menos, desafortunadamente, Sí. pues. Pero O sea, son las menos, pero voy a meter un poquito mi cuchara en ese apartado y si estoy equivocada me corrigen. Sí, me Que no corrigen, sé. porque tú eres de secundaria, por eso lo digo. Sí, estás equivocada. Sí, no, es que la 24 estoy de acuerdo. Pues de hecho fue noticia, pero creo que tiene 12 o 14 intendentes. A ese dato yo no lo sabía. Que alguien me explique por qué tiene 12 o 14 ¿Y intendentes. qué tiene? No, te digo si estoy equivocada, a lo mejor Que nos presten unos sí, poquitos, a ¿no? lo mejor tu secundaria tiene 12 o 14 intendentes, de los cuales de ese número, 6 de manera muy trabajadora, como bien lo dice, estuvieron cumpliendo con sus labores para las funciones. Y a mí no me salen las cuentas porque una secundaria como la 24 tiene 12 o 14 yo fui a intendentes 5, cuando no los maestra, hay. a ¿sí? 5 secundarias. Yo fui a 5 secundarias donde en una se les cayó Sí, el la árbol en la mayoría. puerta y habiendo 7 intendentes ahí, fui a otra
donde había 6. Ya no vamos a y poder dar ninguno clase de en la los Colada. 6. No, Hablando de ninguno de los eso, pero seis. sí tenemos Y la fui a 24, una ¿eh? serie de secundarias donde brillaron por su ausencia, y fui a unas primarias donde uno solo tenía Hacía todo. como espejo la escuela. Y le dije, ven, ay, presidente, ¿qué anda haciendo por aquí? No, vengo a felicitarte. ¿Por qué, presidente? Porque tienes como espejo la escuela. Ojalá, y así, con la misma actitud que tú estás viniendo a trabajar, yo quisiera ir a todas las edificaciones y ver compañeros tuyos. Ay, ni me diga nada, don Cecilio. Pues ni modo. Yo hago un comercial precisamente por la limpieza. Hay una asociación, se llama Jalo por Hermosillo, que trabaja en la cuestión ecológica. Es pequeña, pero muy activa, y está relacionada con el ayuntamiento, que está visitando las escuelas. El compromiso es, por supuesto, que haya personal docente y padres de familia para la limpieza, porque no vienen a hacerle el trabajo a los que no lo han hecho, sino es una coordinación como asociación para hacerlo. Entonces, sí hay esfuerzos, tanto internos de las escuelas como externos, que están apoyando en ese sentido. Sí hay expertos que se están dando la tarea, como el doctor, de estar informando a través de redes. Sí hay maestros que realmente están poniendo más del 100% en el esfuerzo, pero lo que sigue vigente es que de aquí al 30 tenemos que ver si hay condiciones, porque la actitud, el ánimo es muy bueno para accionar, pero es insuficiente si las condiciones y los partícipes, llámese autoridades educativas, sector salud, padres de familia, en el grado que se pueda, los alumnos y los maestros, estemos trabajando de la mano. Y no es discurso, son realidades. Cuando 1, 2 o 3 lo dejan de hacer, el otro se enoja. Como acaba de decir con el intendente, ¿por qué me voy a dedicar a la limpieza si estuviste 1 año y medio sin hacerlo? Hay una razón de peso. Oye, yo estuve trabajando todo el año y tú no lo presentaste, en el caso de aquellos que no lo hicieron. Pero también de los que sí lo hicieron por voluntad y por cuestiones éticas, hay que felicitarlos. Y ahí es donde entra mi comercial. Muchas felicidades, don Fernando Americano de Carmen 3. Sin usted, muchas cosas no estarían No, como tienes están. que subir la foto con él, el reconocimiento y todo. No, y créelo que tu servidor como representante, quizás a lo mejor yo soy muy matiche, pero es parte de lo que yo tengo que hacer. Me decía en un programa ayer un señor, me dijo, oiga, aquí está Cecilio Luna, representante de padres de familia. Dice, no, pues ¿qué vas a ver ese señor si se le lleva detrás de un escritorio? Así. Cuando traigo así, lo ando moviendo el escritorio por todos lados. Nos Le vamos sigo. a acabar la fruta, doctor. Y le decía yo a la locutora, le decía, pues fíjate, le digo, y te voy a responder, le digo, y no es que quiera faltarle respeto yo a tu radio escucha, le digo, pero yo habitualmente, le digo, cuando llego a ir a mi oficina, yo llego a las 2 de la tarde y me tengo que salir a las 4 de la tarde porque me voy a ver a los turnos vespertinos. De 2 a 4 yo tengo que sacar mi carga administrativa, si no, se me acumula. Ahora, tu servidor, para ser presidente estatal de padres de familia, yo tenía que venir y ser presidente de una mesa directiva de un plantel. Y yo le digo al señor, y lo invito, así como tu servidor, cuando yo era miembro de una asociación de padres de un plantel, lo invito a que vaya a las escuelas y ponga contactos, o que ande revisando, porque era lo que yo hacía. La directora, yo me acuerdo que estaba encantada conmigo, don Cecilio, le compro los contactos, le compro los apagadores, porque a mí, yo siempre le he tenido, entiendo de electricidad, y siempre le he tenido mucho respeto. Y un contacto, un apagador en un plantel, pues el niño que sabe, llega y mete el dedo y si se me electrocuta. Entonces, la responsabilidad pues es del directivo, y lo hacía con gusto. Y así fue como me fui involucrando. Y cuando menos pensé, ya era presidente estatal de padres de familia. Véalo dónde está ahorita, ¿no? Sí, pues, o sea, es el nivel de involucramiento de todos. ¿Por qué? Porque, pues sí es cierto, ahorita me preocupan 3.966 planteles, antes me preocupaba uno. Vamos a cerrar, doctor, con el tema de la vacuna CanSino. ¿Qué pasa si no nos dan la segunda dosis luego?
va perdiendo vigencia conforme va pasando el tiempo, o es a los 6 meses exactamente ya pierde la vigencia, o sí hay un grado de que va disminuyendo la eficacia, por decirlo de alguna manera. Si nos vacunamos luego, estamos como en un principio antes de la vacuna en riesgo total, o si de alguna manera generamos algo de anticuerpos, inmunidad y todo eso. Creo que ese es un punto también que los maestros hay ese temor, pues, ¿no? Porque nosotros, ojalá, pensando optimistamente, que en noviembre, cuando nos toque nuevamente vacunarnos a los que fuimos cansinos, pues esté disponible la segunda dosis. Ahora, si no está disponible el cancino y está disponible otra dosis, ¿tenemos alguna contraindicación con eso? Sí, esto ocurre no solo con cancino, sino ocurre con todas las vacunas que existen. O sea, cuando a ti te aplican una vacuna, la que tú quieras, BCG, influenza, triple viral, pentavalente, la del COVID, la que tú quieras, tu organismo en ese momento genera una memoria inmunológica. La memoria inmunológica es vasta, es amplia, tiene muchas aristas. Una de tantas aristas son los anticuerpos. Esa pequeña arista, que por cierto no tiene mucha relevancia en infecciones virales, la usamos para medir como si fuera un correlator de protección, pero no es directamente proporcional. ¿Cómo les explicaré yo? Es algo que se usa para medir los anticuerpos, pero no necesariamente es lo más importante de la memoria inmunológica. Pero tiene que haber algo que sea fácil de medir, entonces se escogió los anticuerpos. Entonces se miden niveles de anticuerpos una vez que se aplica la vacuna, y que sean anticuerpos neutralizantes, que puedan neutralizar el virus. Se ha visto, por la experiencia que hay con las vacunas previas, que generalmente ese inicio con esa vacuna inicia la formación a los 15 o 20 días, aparece que es el tiempo normal de una respuesta primaria, y luego en el tiempo se sostiene, y todas las vacunas, conforme pasa el tiempo, los anticuerpos empiezan a disminuir. Y por eso les he dicho, ni se hagan anticuerpos. No, pero ¿por qué? No tiene caso. Con el tiempo van a disminuir. Entonces no me sirve la vacuna. No tienes los anticuerpos, pero tienes la memoria inmunológica. La respuesta primaria tardó 15 a 20 días. La respuesta secundaria de tu memoria inmunológica en 3 días va a ser explosiva y va a ser rápida, pero no tienes forma de medirlo. Bueno, sí hay, pero es muy cara. Hay que hacer biopsia de ganglio, biopsia de médula ósea, citometría de flujo, cuestiones técnicas. Entonces, ¿qué pasa con cancino? En el estudio preliminar ellos se dieron cuenta efectivamente que a los 6 meses sus anticuerpos de neutralizantes disminuyen. Entonces dijeron, probablemente haya que meter un booster inmunológico para que lo sostenga más tiempo. Era difícil para ellos saber si eso era adecuado o no, porque no tenían todavía el número de personas que podían estudiar en la fase 3 en la que están, y por eso tardaron tanto en el estudio preliminar, que de hecho no lo han publicado. No. Por eso tienen el pero no lo han riesgo. publicado. Ajá, por eso tienen China y Rusia no están muy acostumbrados a soltar información. Y eso es por un lado, y tantito lo otro es que los estadounidenses son súper obsesivos con la información. Pues tienes dos situaciones, que es la ola perfecta. El que no haya información no quiere decir que no sirva. Eso es algo muy importante. Mucha gente dice, no, pero no se ha demostrado. Sí, el que no te lo haya demostrado no quiere decir que no sirva. Lo único que quiere decir es que no ha hecho los estudios suficientes para demostrártelo. Y tú también tendrías que hacer los estudios suficientes para demostrarme a mí que no sirve, ¿no? Pero bueno, es una cuestión en ciencia que es así como explosiva a veces en la cabeza. Cancino ya estableció que con sus estudios preliminares sí es conveniente una segunda dosis. El problema de Cancino es que utiliza un adenovector que es humano. El adenovector ese humano que se utiliza hace que el organismo ya tenga anticuerpos contra el adenovector, es decir, contra la vacuna, porque es un adenovector que uno padece esas gripas estacionales leves, son adenovectores, adenovirus con los que tenemos todo el tiempo contacto. Entonces decían, si les vamos a poner una segunda dosis a los que ya están sensibilizados con el adenovector, no va a funcionar. En fin, establecieron que lo van a usar. Esa segunda dosis, es importante decirlo, es otra vez fase 3. ¿Qué quiere decir? Que cuando la empiecen a usar, va a haber que ver qué tanto sube. O sea, ellos ya tienen, con la fase 2, con los que ya se vacunaron, ya les aplicaron esa segunda dosis y ya vieron que sí hace un booster inmunológico. Entonces, piensan que en fase 3 va a funcionar bien. Eso es por un lado. Habría que ponérsela así. Si no te la pones, ¿perdiste tu memoria de Cancino? No, ahí sigues teniendo tu memoria inmunológica.
quizá no vas a alcanzar la eficiencia de 75-80% que ellos pregonan con la fase 2. Entonces vale la pena que te pongas. ¿Qué pasa si no hay? Oye, ya me tocó mis 6 meses y CanSino dice que me tengo que poner la segunda dosis. No hay CanSino. Ya me fregué. Pero hay Pfizer, hay Astra, hay Janssen, hay Sputnik, hay Moderna. ¿Qué pasa si me pongo otra vacuna? No pasa nada. Oiga, doctor, pero no hay ningún estudio. Pues no hay ningún estudio, pero hay toda una teoría inmunológica que ya sabemos cómo funciona con las otras vacunas. A los niños les ponemos una pentavalente que trae 5 vacunas diferentes en una sola. A mi hija, que se le atrasó unos meses, le pusieron la pentavalente, la triple viral, la de la influenza, en un solo día, brazo. Aquí en la pobre chamaca ya no había donde le picaban más de 7 vacunas diferentes, un solo día. Un poco de fiebre, se acabó. ¿Qué pasa si me pongo la de Pfizer? La de Pfizer es una vacuna completamente diferente a CanSino, me va a generar memoria inmunológica, no es sustituible de la de CanSino, no es como que me puse la de Pfizer porque no había la de CanSino, no, te estoy poniendo la de Pfizer, es otra vacuna, tu inmunidad va a ser más amplia. Si antes nada más con la inmunidad que tenías le pegabas a las azúcares de color café, ahora como te estás poniendo la de Pfizer, ahora le pegas a los virus de color café y a los blancos también. Si te hubieras puesto la de CanSino, le pegarías con más fuerza a los de color café. Pero no quiere decir que no te sirva. No, al contrario, tienes una inmunidad amplia. Oiga, pero ¿y eso en qué estudio dice? No existe ningún estudio. Es el futuro de las vacunas, de la combinación. Pero nosotros te lo platicamos en experiencia de las vacunas previas, que no tendría por qué comportarse de otra manera. Entonces, no hay forma de que oficialmente eso se recomiende. ¿Por qué? Porque no tienen estudios y las recomendaciones oficiales tardan hasta que están los estudios. Pero si tú me preguntas a mí, no tendría por qué haber problema un maestro que se puso una de CanSino, que después se ponga la de Pfizer, o se ponga la de Astra, o se ponga la de... Mientras que se la ponga, doctor, en el tiempo que tenga... Oye, y si no se pone ninguna, ya se fregó, se perdió la inmunidad. No, sí, con su memoria inmunológica. Pero entonces, ¿por qué dice? Pues porque la eficacia ya bajó. Tenías 85, no te pusiste la segunda dosis, a lo mejor te queda en 75. Como dice, la probabilidad disminuye. Y se mantiene, ¿eh? No quiere decir que va a desaparecer, no baja se más. mantiene. Mucha gente dice, ¿por cuánto tiempo? Probablemente por siempre, porque las células de memoria son inmortales. Esas células de memoria activan ciertos genes muy parecidos a lo que generan los cánceres. El cáncer es inmortal, realmente el cáncer muere hasta que mata a la persona. Las células de memoria activan ciertos genes muy parecidos a los que activan las células cancerígenas y nunca va a desaparecer. Los que se pusieron la vacuna de CanSino, su memoria inmunológica va a estar ahí siempre. Oye, doctor, pero ¿me va a proteger? Eso quién sabe. Porque si el virus varía, puede ser que esa memoria ya no sea tan buena. Va a estar ahí la memoria, pero a lo mejor no es suficiente para proteger. Por eso la influenza cada año, por eso probablemente también con COVID cada año, cada 2 años habrá que ponernos un refuerzo, un booster inmunológico. Así siendo concisos, si hay CanSino, hay que ponerse la segunda dosis. Si no hay CanSino y deciden ponerse otra, porque el gobierno no lo va a recomendar en este momento, no tiene por qué pasar ningún problema. Ahora, off the record, fuera del récord, así apagamos la cámara. Yo tengo ya pacientes que se han puesto CanSino y se han puesto Astra, o se han puesto CanSino y se han puesto Pfizer, o se han puesto CanSino sí, y se han puesto Janssen, ya los tengo. Ahorita les he hecho seguimiento, a muchos de ellos ya llevan 3-4 meses sin ningún problema. Pues le agradecemos muchísimo a nuestros invitados, Cecilio, el doctor Monteverde. La verdad es que ha sido muy enriquecedor el poder platicar con ustedes, el poder desahogarnos, por un lado nosotros como maestros, pero también ilustrar a los maestros y darles un poquito de certidumbre en muchas cosas que pasan por nuestra cabeza. A pesar de que leemos, nos documentamos, siempre hay la duda, el temor, y creo que es natural, bueno, es un mecanismo de defensa que pudiéramos decir que es característico de todo ser humano. Y bueno, decimos a los que nos están viendo que se alargó la plática, por lo general hacemos 1 hora, pero creo yo y queremos pensar, déjenlo aquí en los comentarios, que valió la pena la plática. Esperemos que realmente la plática esta, que no sea la última. Ya veremos programar una segunda plática, ya la segunda o una tercera, pero la segunda va a ser ya con temas legales, que también es importante que abordemos esa parte. Pero la intención de esto es tratar de dar luz a todo lo que estamos viendo,
por eso se alargó. Había muchas cosas que comentar, creo que todavía nos faltarían más, pero tendríamos que estarnos aquí tal vez hasta las 12 o 1 de la noche. ¿Y qué culpa tienen ¿Y qué culpa tienen los demás? ¿No? También ustedes tienen que descansar y todo. Y bueno, la verdad es que nuestra intención en la Educación en Movimiento es dar certeza, formar un pensamiento crítico que ayude a que nosotros como maestros estemos en la medida de lo posible tranquilos, y por eso tenemos invitados así con expertos y invitados de lujo como es el presidente de la Sociedad de Padres de Familia también aquí que nos acompaña, y esa es la intención, pues, ¿no? Que a través de él también llegar un mensaje a los padres de familia de que somos aliados de ellos y que nos vean como tal, que nos preocupa lo mismo y que como maestros también somos padres de familia también, y al cuerpo médico agradecerle también que está ahí todos los días tuiteando temas interesantes, resultados, anécdotas. No deje de hacerlo, doctor. Ya sé que la esposa lo va a regañar, pero bueno, ahí a ver qué vemos, qué le regalamos ahí para que no le quite el celular. Hay que seguir con acuerdo. Hay que seguir con eso, pero sí, ojalá, compañeros, que esta información les haya sido de utilidad. Vamos a dejarlo aquí grabado para que lo puedan reproducir, compártanlo con todos aquellos que consideren que les pueda ser de utilidad. Nos vamos a ver próximamente ya con otro tema ya desde un punto de vista legal, y agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta larga noche, pero muy enriquecedora, y también mis compañeros. Ahorita le mandamos un saludo a la maestra Rosy, por cuestiones ya de agenda no nos pudo acompañar, hizo todo lo posible, pero sabemos que nos estuvo viendo porque ahí nos mandó ahí algunos mensajitos, pero bueno, es parte también del equipo de Saber Educación, a mis compañeros Wenceslao y Alicia por estar aquí también con nosotros, a pesar de la lluvia, porque traemos así como que va a llover y se nos va a inundar, y desde una sana distancia, un lugar bien ventilado y con todos los protocolos, le decimos muchísimas gracias, nos vemos próximamente y que descansen a todos.